bien. El día de hoy vamos a estar en el taller que se hace en alianza de la Biblioteca del Parque Tomás Carrasquilla, La Quintana y la Red Compasiva, Transformación Social para el Cuidado. Este es un espacio para ustedes en el que se busca precisamente para cuidadores, en el que se busca pues como darles herramientas para su bienestar y pues acompañarlos. Entonces esperamos que sea muy enriquecedor para todos y ya saben que lo podemos encontrar después grabado. Este 2025 esperamos que sea un trabajo muy continuo, muy de la mano. Las reuniones son cada 15 días y estamos actualmente manejando tanto virtual como presencial. Entonces, para que estén pendientes de la programación, de la ubicación de los encuentros o de los links. No siendo más, le doy la palabra a Isa, la persona que nos apoya directamente de la biblioteca, para que nos cuente un poco más. Muchas gracias, Estefa. Bienvenidos todos y todas. Nos alegra mucho volver nuevamente este año con estos temas de conversación tan interesantes y tan importantes para nuestra labor diaria de cuidado. Como lo decía Estefa, recordarles que estas actividades son híbridas, quiere decir que tenemos 2 actividades al mes, 2 encuentros. El primer jueves es virtual y el tercer jueves del mes es presencial aquí en la Biblioteca La Quintana. Les pedimos porfa a todas las personas que están conectadas en este momento que cierren su micrófono, que cierren su cámara para que de pronto pues no interfiramos como con la conversación. Ahorita más adelante cuando empecemos pues como directamente la conversación ya podemos generar como interacción, hacer nuestras preguntas, nuestros comentarios, pero por lo pronto entonces para que no hagamos interferencia, cerremos los micrófonos. También les recordamos que este encuentro está siendo grabado, que ustedes con su asistencia pues nos generan la aprobación para esta grabación. Que Ese barriocito pequeño es... Isa tiene el micrófono apagado. Lo apagué. Se me asustaron estas muchachas con esos ruidos. Gracias, Estefa. Inicialmente, como adicional a las actividades, a las conversaciones que vamos a tener, pues para este año quisimos también incluir en estos encuentros la posibilidad de contarles de qué manera pueden acceder en nuestras bibliotecas a materiales que tengan relación con los temas que estamos conversando. Entonces, quiero mostrarles, Estefa, si me permites, por acá compartir la pantalla, mostrarles la página del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Ustedes sabrán que el Parque de Biblioteca Tomás Carrasquilla La Quintana hace parte de un sistema de bibliotecas públicas que hay en toda la ciudad, casi que en cada comuna de la ciudad existen bibliotecas públicas. Pueden ser estos grandes espacios que son las parques biblioteca, también otras más pequeñas que son las bibliotecas de proximidad y los centros de documentación. Ustedes en estos lugares pueden acceder a mucha información, a mucho material bibliográfico, libros y demás, de manera gratuita, en préstamo, en calidad de préstamo. Entonces, pues lo primero que tenemos que saber para poder acceder a esta información, a este material, es cómo buscarlo. Por acá les muestro. Pueden meterse a esta página de internet, bibliotecasmedellin.gov.co. Aparece esta página y en la parte como media encontramos este link, catálogo. Ingresando al catálogo del sistema de bibliotecas, podemos buscar el libro que necesitemos, ¿cierto? Por ejemplo, el día de hoy les voy a mostrar un par de libros sobre plantas medicinales. Las plantas medicinales nos sirven para muchas cosas en la casa, ¿cierto? Ustedes me imagino que sus abuelas, sus mamás siempre les tienen la receta infalible para cualquier dolencia con las plantas. Entonces, si por ejemplo queremos buscar un libro sobre plantas medicinales, podemos poner plantas medicinales aquí en el buscador. Podemos buscar una biblioteca que nos quede cercana, en este caso podemos buscar Tomás Carrasquilla La Quintana. Y al darle en buscar, nos salen un montón de opciones, ¿cierto? Ya con estas opciones, el libro que a ustedes más les guste, pueden arrimarse a su biblioteca más cercanita con este numerito de acá. Por ejemplo, me gusta este de los secretos de las plantas. Con este número, 581.634 V422S, vamos a la biblioteca y buscamos el libro.
Esta información es súper importante para nosotros porque nos permite entonces acceder a un montón de libros que de pronto no necesitamos comprarlos, no los tenemos a la mano, entonces los podemos usar de manera gratuita. Cada préstamo de cada libro es por 10 días con posibilidad de 2 renovaciones, es decir, que este libro de los secretos de las plantas podríamos tenerlo en nuestra casa 30 días, ¿cierto? Para mirar sus recetas, para leerlo, para ensayar algunas de las cosas, de los secreticos de plantas que tiene, y luego lo devolvemos en la biblioteca. ¿Y qué necesitamos para poder hacer uso de los servicios de la biblioteca? Registrarnos también de manera gratuita con el documento de identidad, con 2 referencias, 2 personas mayores de edad que no vivan conmigo y que puedan darme información, llegado el caso que la biblioteca no me encuentren en casa, y listo, ustedes con esa información se arriman a cualquier biblioteca del sistema de bibliotecas y se registran. Entonces, quería darles como esa información, esos tipsitos, a ver por acá, y contarles de los libros maravillosos que tenemos por acá. El que les estaba diciendo, plantas medicinales y curativas, libros sobre aceites esenciales también, si ustedes quieren aprender qué plantas me sirven, por ejemplo, para la ansiedad, para calmar los nervios, para el estrés, para dormir mejor. Todos esos libros los pueden encontrar aquí en el Parque Biblioteca y en cualquier biblioteca del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Otra cosa muy interesante para que tengan presente es que tenemos un servicio que se llama Libros Sin Fronteras. Con ese, pues ustedes no necesariamente solo tienen acceso a los libros que haya, por ejemplo, acá en La Quintana. Si ustedes ven un libro muy interesante que está en San Antonio de Prado, pero ustedes viven acá en Robledo, pues entonces pueden solicitar desde la biblioteca La Quintana, en este caso, el libro a San Antonio de Prado, y en cuestión de 1 o 2 días ese libro ya podría estar acá en La Quintana para que ustedes lo reclamen y luego lo pueden devolver acá también. Entonces no tienen que irse hasta San Antonio de Prado o hasta otra biblioteca de otro lugar de la ciudad, sino que pueden hacer ese intercambio en cualquier biblioteca del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Entonces, hasta ahí como la reseña para el día de hoy. La idea es que en en los espacios iniciales de cada uno de estos encuentros podamos conversar de un libro o un recomendado que puede ser audiovisual o demás, que pueda ser también de utilidad como los temas que vamos a conversar. Estefa, ¿cómo te parece? ¿Qué libro de estos te pareció interesante? El de plantas, el de aromaterapia. Este está lindo, con dibujitos. Este por acá de aceites, para que se antojen. Sí, es que como tengo el desenfoque, no se ve muy bien. Pero por acá los esperamos para que busquen todos los libritos. Marisa, muchas gracias por tus recomendaciones. Ahí ya está la información y durante la reunión les vamos a dejar en el chat los links de acceso para que puedan encontrarlos. Ahora, la persona que nos va a acompañar pues, con el tema del día de hoy es Alicia. Ella nos va a hablar sobre el síndrome del cuidador quemado y le doy la palabra a ella para que la conozcan a detalle. Alicia, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. A ver si ya se activó sí, se activa todo. ¿Me ven y me escuchan bien? Sí, señorita. Listo. Bueno, por aquí tenemos a María del Carmen que tiene la cámara prendida. Les vamos a agradecer a todos que por favor apaguen sus cámaras mientras mientras otra persona pues esté hablando. Cuando llegue el momento de participar, entonces tienen como la opción de levantar la mano en el mismo, bueno, sea en el celular o en el computador, les da como hay como una manito dibujada, ustedes pueden levantar la mano y hacer preguntas allí y vamos a tener un momento pues o momentos durante este espacio donde vamos a poder participar. Y en ese momento en que vayan a participar y les demos la palabra, entonces ahí pueden pues abrir su micrófono y abrir su
video. Pero les agradecemos estar muy pendientes de que sus micrófonos estén apagados para que no tengamos pues interrupciones y que todo pues fluya muy bien. Si alguien no sabe cómo apagar el micrófono, entonces nos pregunta y nosotros les ayudamos. Pero normalmente hay como un dibujito de un micrófono que puede estar tachado cuando está silenciado o que está en colorcito o en negro y sin tachar cuando está encendido. Bueno, en este momento están todos con sus micrófonos pues apagados. Bueno, entonces voy a empezar, ya vamos a empezar pues de una vez. Mi nombre es Alicia Cricorián, como dijo Estefanía. Muchas gracias a todos pues por estar en este espacio nuevamente. Es un espacio que ahorita estábamos haciendo cuentas y ya llevábamos como, vamos como para el sexto año, porque desde pandemia estamos en este proceso de alianza, ¿cierto?, entre la red compasiva y la Biblioteca La Quintana, y ha sido un espacio que ha ido pues creciendo en el tiempo. Tenemos, recordemos siempre, 2 reuniones en el mes. El primer jueves de cada mes hacemos estas reuniones que son virtuales y las hemos mantenido virtuales porque nos hemos dado cuenta que muchas personas pueden llegar a estas reuniones, incluso ya personas de diferentes partes de Medellín, de otros pueblos, incluso de otras ciudades, y hasta creo que hemos tenido alguna persona de otro país. Así que bueno, que es un espacio muy interesante y que además lo grabamos y lo subimos a UPB Saludable para que todos puedan acceder. Y si alguien quiere volver a ver esta reunión, pues la puede volver a ver, o si la quiere compartir con alguien más, también lo puede hacer. Ahorita les vamos a poner el enlace en el chat para que puedan acceder a las reuniones que hemos venido grabando de aquí para atrás y saber pues que esta reunión está siendo grabada. Y los terceros jueves de cada mes, la reunión es presencial en la Biblioteca La Quintana. En el chat de La Quintana les hemos ido compartiendo esa programación. Ya tenemos la programación lista en realidad de todo el año, pero les compartimos la del primer semestre pues para no agobiarlos con tanta información. Entonces en ese chat pueden estar atentos pues a la información, porque ahí les vamos haciendo como los recordatorios pues de las reuniones. Si alguien no está en el chat, entonces también podemos poner el vínculo para que se conecte a ese chat y se haga parte del chat y pueda estar accediendo a esa información. Entonces, si de pronto Isa o Estefan me pueden ayudar poniendo en el chat los enlaces de UPB Saludable y del acceso al chat de, de La Quintana, se los agradezco mucho. Claro que sí, Alicia, ya estoy en ello. Por aquí alguien escribió que se escucha muy pasito. ¿Me están escuchando bien o de pronto es el problema de esta persona? ¿Será un problema mío o un problema de la persona que tiene el audio bajito? Te estamos escuchando. ¿Me escuchan bien? Yo también escucho muy pasito. Me toca el celular pegado a la oreja. Está muy bien. Yo escucho muy bien, yo escucho muy bien lo que hablan. Yo también escucho muy bien. Bueno, Sí, recuerden que los que están en También celular, escucha muy bien. No, hay que ponerle altavoz. Yo le coloqué altavoz, entonces ya se escucha bien. exacto, eso les iba a decir. Los que estén en celular tienen la opción de poner el altavoz, porque si no le ponen altavoz, pues se lo tienen que poner como si estuvieran hablando por teléfono. Por favor, alguien tiene el micrófono prendido, les agradezco que lo cierren, así ya comenzamos. Es que, ¿sabes? Porque yo creo que no han salido los exámenes de Liliana. Yo creo que el fósforo está indetectable. Muy bien, bueno, entonces voy a compartir mi pantalla para que podamos comenzar. A ver que voy a cerrar aquí unas cositas para que no nos interrumpa. Y empezamos. Bueno, ¿me confirman si ven bien mi pantalla, por favor? Donde dice prevención del síndrome del cuidado quemado. Sí, Sí, ahí está señor. perfecto. Ya vemos bien. Listo.
Bueno, entonces mi nombre es pues Alicia Cricorián, yo soy psicóloga de profesión, he trabajado en un área que se llama la psicología de la salud y esto significa que he trabajado siempre con personas pues que están enfrentando situaciones de enfermedad y me he especializado más pues en todo el tema de la enfermedad crónica, el cáncer, los cuidados paliativos y desde hace unos años, pues coordino el grupo de investigación en dolor y cuidado paliativo en la Universidad Pontificia Bolivariana, que es donde trabajo, y también coordino esta estrategia que se llama Red Compasiva Transformación Social para el Cuidado. Para quienes no la conocen, esta estrategia busca fortalecer las redes de apoyo de las personas dependientes de cuidado y las personas cuidadoras que les ayudan y venimos trabajando hace unos 10 años con muchas organizaciones de la ciudad, hacemos cursos de capacitación, hacemos talleres, hacemos diferentes actividades para apoyar pues a todas las personas que están en estas situaciones. Entonces hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que les llama mucho la atención, que es una necesidad muy grande y que los aqueja a muchos cuidadores o muchas cuidadoras, que es el síndrome del cuidador quemado. Otros hablan del desgaste del cuidador, otros lo han llamado burnout. Tiene realmente pues muchos nombres, pero todos más o menos pues se refieren a lo mismo. Entonces, a ver, ahí está. Entonces, el síndrome del cuidador quemado em, se llama así, se define como un estado de agotamiento que tienen las personas que cuidan a quienes están enfrentando pues dependencia del cuidado, situaciones pues de enfermedad crónica o avanzada. Y usualmente cuando hablamos del síndrome del cuidador quemado, del cuidador agotado, estas personas que están enfrentando esto pues tienen un estado de agotamiento físico, emocional, mental, a veces también espiritual, que hace que les sea muy difícil continuar con sus labores de cuidado y que empiecen a tener pues muchas consecuencias en su salud, pero también en la labor de cuidado. Entonces, bueno, realmente esto es muy importante aprender sobre el síndrome del cuidador quemado porque muchas personas lo viven y no saben ni siquiera que existe. ¿Cierto? O sea, muchas personas cuidadoras empiezan a cuidar y a veces el cuidado pues empieza como de manera progresiva. Empezamos despacito a cuidar a una persona que tal vez no es tan dependiente, pero que a medida que va pasando el tiempo, que la enfermedad o la condición de dependencia se va agravando, pues la persona va teniendo cada vez más dificultades, más actividades. A veces o con mucha frecuencia sucede que esas redes de apoyo que al principio estaban muy activas se empiezan como a disminuir, entonces la persona que cuida empieza a quedarse muy sola en el cuidado y después empieza a notar ciertas consecuencias en su salud y de pronto le empiezan a hablar del síndrome del cuidador quemado y resulta que ya lleva un montón de rato con el síndrome del cuidador quemado y ni siquiera sabía. ¿Cierto? O sea, está desgastado, está quemado y esto afecta de manera muy importante, como les dije antes, pues su bienestar, su salud, pero también la calidad de cuidado que están ofreciendo. Entonces genera como unos círculos viciosos muy malucos, ¿cierto? De sentirse, pues no solo muy agotado, sino que uno no está haciendo bien lo que debería hacer o que tiene, ¿cierto? Como fallas en ese cuidado, o empieza a haber muchos conflictos con la persona que cuidan o con la familia que está alrededor o con la comunidad, o se empiezan a sentir pues muy solos en todo este proceso. Entonces vamos a hablar un poquito hoy de cómo prevenir ese síndrome del cuidador quemado, pues, pero realmente para poder hablar de prevención, pues primero tenemos que saber pues cómo estamos en Colombia, ¿cierto? O sea, esto, qué tan grave es este problema en Colombia, cómo afecta pues a las personas en Colombia y realmente, bueno, y no es solo en Colombia, o sea, realmente esto le pasa a todo el mundo, a todas las personas en el mundo. Esto es una problemática que enfrentan en términos generales los cuidadores en todas partes del mundo. Todos los que trabajamos con cuidadores vemos que tienen pues estas mismas situaciones de a veces de intenso sufrimiento. Bueno, en Colombia, en Latinoamérica se han hecho un montón de estudios, o sea, no les puedo contar la gran cantidad de estudios que se han hecho para mirar esto y aquí les traigo dos estudios, pues uno de la Universidad Nacional de Colombia que tiene un equipo muy grande de trabajo pues con personas cuidadoras. Ellos hicieron un estudio por allá en el año 2016
y encontraron que las personas que cuidaban otras personas con enfermedades crónicas o discapacitantes, hasta en un 40% de esos cuidadores tenían agotamiento emocional, estrés, ansiedad. Entonces, ¿eso qué se traduce? Pues aquí tienen los muñequitos, de cada 10 personas, 4 personas estaban con este síndrome del cuidador quemado, ¿cierto? O sea, tenían un estado ya de agotamiento, o sea, no es que estuvieran como en esa vía del agotamiento, sino que ya estaban agotados. Y más recientemente, el Ministerio de Salud y Protección Social, pues muy interesado en estos temas del cuidado, porque no sé si saben, pero hoy tenemos un gobierno que está apostando a un sistema eh, nacional del cuidado y está trabajando. Esto está ocurriendo también en otros países del mundo, pero bueno, en Colombia ya empezamos con esto. Entonces, el Ministerio de Salud y Protección Social pues empezó también a tratar de identificar cómo es esa problemática en Colombia para poder organizar ese sistema de cuidado. Y ellos encontraron que hasta un 30%, o sea, 3 de cada 10 personas, o 3 de cada 10 cuidadores de personas con enfermedades similares al Alzheimer o a la parálisis cerebral, tenían unos niveles muy elevados de estrés crónico. O sea que realmente esto es bastante frecuente, incluso hay otros estudios que hablan de cifras mucho más altas, depende también del tipo de persona que uno esté cuidando, o sea, hay personas que por su condición de enfermedad o discapacidad son muy dependientes de cuidado, pero a veces también tienen muchas problemáticas a nivel emocional, a nivel de la salud, ¿cierto? Entonces tienen que estar asistiendo mucho al sistema de salud, a los médicos o con frecuentes hospitalizaciones o visitas a urgencia, requieren muchos tratamientos, ¿cierto? Y la carga de cuidado es muy elevada, entonces eso hace que haya más riesgo pues de entrar en este síndrome del cuidador quemado. Yo quisiera que ustedes piensen en esto, ¿cierto? O sea, vamos a empezar con una primera reflexión. Y es que traten de identificar en qué grupo están ustedes. En el grupo de los negritos que todavía no están quemados o en el grupo de estos moraditos o estos rosaditos que ya tienen señales de agotamiento. Y qué tanto agotados están, ¿cierto? O sea, empiecen a pensar, ¿yo dónde me ubicaría? O sea, si a mí me preguntan esto, si yo estoy agotado, no estoy agotado, estoy quemado, no estoy quemado, ¿yo en qué grupo estaría? ¿En los que ya están quemados o los que no están? O estoy en el grupo de los que están en vía de quemarse, ¿cierto? Que aquí no están dibujados, pero que bueno, que precisamente eso es pues nuestro objetivo hoy. Bueno, y les voy a pedir lo siguiente, y es que van a levantar la manito los que se sientan quemados. A ver si esto me deja mirar las manitos por acá. ¿Sí saben cómo levantar la manito? Ahí en el mismo computador o en el celular hay como un dibujo de una manito. Entonces les voy a pedir que todos los que se sientan quemados le hagan clic a la manito. Alicia, Hola. Alicia, perdón que me tomé así la palabra, pero por ejemplo, nosotros en nuestra mesa hay como un, usted como psicóloga, ¿cierto? Y los profesionales en psicología pueden hacer como una evaluación, una encuesta, es un formulario que nosotros una vez en la mesa lo hicimos. Ángela, Entonces, pero te me estás empezamos, adelantando, no te me Marta, adelantes. Marta, Espere, Marta, es Marta la que está hablando. Ah, es sí, que están Marta. aquí como activos. Marta, no te me adelantes, espérate y verás que ya vamos Listo, para allá. listo. Listo. Eso precisamente era lo que le iba a decir. Según Eso, ese cuestionario, ya uno sabía si estaba quemado o no estaba quemado. eso. Bueno, pero no te me Listo, adelantes, ya vamos para allá. Tranquilos que claro que vamos a tener como estos espacios pues de ir conversando. Listo, entonces por aquí yo veo que 7 personas levantaron la manito, diciendo pues como que se sienten quemados y en la reunión tenemos un total de, a ver si logro verlo por acá, de 86 personas. Uy, hoy hicimos un récord, no habíamos tenido tantos conectados. Muy bien, Sí, qué maravilla. qué maravilla, sí. Listo, bueno, entonces ahora sí vamos justo a lo que nos proponía Marta. Entonces, ¿cómo saber si uno está desgastado o no? Hay diferentes formas de evaluarlo, ¿cierto? Y esta es la forma más común, la que más comúnmente se ha utilizado, que se llama la escala de Sarit.
Es una forma, ¿cierto? Hay muchas escalas, pero esta es la que más se utiliza y tiene como un formato que es más largo de 22 preguntas y esta que es la forma abreviada que tiene 7 preguntas. Entonces lo que vamos a hacer para los que estén dudando si están sobrecargados o no, o cómo, pues quieren saber cómo están, entonces vamos a hacer como el ejercicio de evaluarlo. Lo vamos a evaluar con estas 7 preguntas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer a continuación? Van a sumar la puntuación, ¿cierto? O sea, si yo cojo el primer ítem o la primera pregunta y digo, bueno, piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene suficiente tiempo para usted, pues yo me hago esa pregunta a mí mismo. Pienso que debido al tiempo que dedico a mi familiar o a la persona que cuido, no tengo suficiente tiempo para mí. Eso nunca me pasa, ¿cierto? O sea, nunca tengo esa sensación, entonces pondría 1. Rara vez la tengo, pues pongo 2. Algunas veces la tengo, pues pongo 3. Y si bastantes veces siento esto, pongo 4. Y si casi siempre siento esto, pongo 5. Entonces yo les voy a dar un momentico para que vayan por papel y lápiz o que lo puedan poner, por ejemplo, en el celular, anotarlo y poner la calificación de cada pregunta, porque después lo que vamos a hacer es sumar la calificación de cada una de estas 7 preguntas. Entonces vamos a empezar por la primera. Usted que me está escuchando siente o piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar o a la persona que cuida, no tiene suficiente tiempo para usted. Y si piensa eso, ¿cuánto? ¿Con qué frecuencia lo piensa? ¿Nunca lo piensa? Rara vez, algunas veces, bastantes veces o casi siempre. No, hay que pensarlo mucho. Usualmente la primera respuesta que nos viene a la mente es la respuesta adecuada. Vamos para la segunda pregunta. ¿Se siente agobiado o agobiada por intentar compatibilizar, ¿cierto? O organizar pues, el cuidado de su familiar o de la persona que usted cuida con otras responsabilidades como el trabajo y familia? Es decir, es difícil como hacer todo al mismo tiempo. Si nunca siente que sea difícil o que se sienta agobiado por intentar pues hacer todas estas cosas a la vez, pone 1. Si algunas veces o rara vez lo siente, perdón, rara vez lo siente, 2. Si algunas veces 3, bastantes veces 4 o casi siempre 5. Vayan anotando sus respuestas para que después las sumemos. Vamos a la tercera. ¿Piensa que el cuidar de su familiar o de esta persona que usted cuida afecta negativamente la relación que usted tiene con otros miembros de la familia? ¿Cómo sería su respuesta? Nunca, rara vez, algunas veces, bastantes veces o casi siempre. Vamos a la siguiente pregunta. Cuarta. ¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar a su familiar o a la persona que usted cuida? Nunca, rara vez, algunas veces, bastantes veces, casi siempre. Quinta pregunta. ¿Se siente tenso cuando está cerca de su familiar o de la persona que usted cuida? Y ponga en su respuesta. Sexto, ¿siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzó la enfermedad de su familiar o de la persona que usted cuida? Y marquen con qué frecuencia les pasa esto. Y la última pregunta, globalmente, ¿qué grado de carga experimenta por el hecho de cuidar a su familiar o a la persona que usted cuida? O sea, ¿qué tan cargado se siente por esta labor de cuidado? Y marque su respuesta. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación es que cada uno va a sumar las respuestas que puso en cada una de las 7 preguntas, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, aquí puse 3 y aquí puse 5, entonces sumo 3 más 5 más 2 más 3 más 4 más 1, ay, perdón, más 4, ¿cierto? O sea, según las respuestas que ustedes hayan puesto, van a ser la sumatoria. Y esa sumatoria les tiene que dar un número entre 7 y 35. ¿Ya tienen su puntuación?
Mi puntaje fue 11. Listo. Entonces, si quieren, en el chat vayan poniendo la puntuación que les dio. ¿Sí? No, no abran el micrófono porque somos muchos pues en la sala, entonces si todos abrimos el micrófono no nos vamos a escuchar bien, pero pueden ir poniendo en el chat qué puntuación les dio. Por aquí hay personas que están poniendo 26, 18, 11. Bueno, a medida que Qué vayan pena, no sé sumando, qué pena, no sé cómo ir al chat, pero me dio 30. listo. 30 es mucho. Pero no lo estoy diciendo por la situación actual, sino por una situación que viví. Bueno, ahorita nos cuentas. Bueno, señora, gracias. A ti. Bueno, entonces yo supongo que ya todos han ido sumando, los que han ido llegando, lo que estamos haciendo es que cada uno se está calificando su nivel de sobrecarga, entonces hay que contestar estas preguntas, entonces les voy a pedir que le tomen un pantallazo a esto para que lo tengan, ¿cierto? Tómenle un pantallazo, tómenle una foto a esta imagen y así ustedes siempre van a tener su escala de Sarit para ir evaluándose, ¿cierto? A ver cómo estoy yo ahora, he mejorado, no he mejorado, he empeorado, ¿cierto? Y que puedan calificarse. Entonces, marcan la frecuencia con la que sienten cada una de estas cosas, ¿cierto? Y luego suman las puntuaciones. Bueno, entonces la pregunta es: ¿qué tan desgastados estamos? ¿Cierto? ¿Están desgastados? ¿No están desgastados? Si su puntuación es menos de 16, se considera que no están desgastados o que hay una que hay una carga normal de cuidado, pero que no están sobrecargados. Pero si la puntuación es de 17 o más, ya eso habla de una sobrecarga intensa. Esta es una puntuación simplemente para que ustedes tengan un rango, pero como la puntuación va de 7 a 35, pues las personas que tengan 7, 10, 12 puntos, pues probablemente tienen una carga ligera, ¿cierto? Pero los que van subiendo están alrededor de 16 o un poquito más de 16, pues tienen una carga moderada. Pero probablemente los que tengan más de 20 ya empiezan a tener una carga intensa. Esos puntos de corte llamamos pues en psicología, o esas puntuaciones que nos dicen, es que después de tanta puntuación es tal cosa y es tal otra, varían, ¿cierto? Como de una investigación a otra. Entonces yo les puse esta que es como la más fácil, pero ustedes ya saben que este es un rango entre 0 y 35. Si yo estoy muy cerquita de 35, la situación está muy compleja, ¿sí? Está muy compleja y la sobrecarga es súper intensa. Si yo estoy alrededor de 20, ¿cierto? Hay sobrecarga intensa. Si yo estoy alrededor de 16 o por ahí, pues mi sobrecarga es moderada. Y si estoy alrededor entre 7 y 10 por ahí, pues mi sobrecarga es leve o no hay sobrecarga. Entonces eso más o menos nos va diciendo cómo estamos. Pero la verdad es que esto realmente nos sirve al uno por uno, a cada persona. Entonces yo, Alicia, por ejemplo, me evalúo y yo digo, hoy estoy en 30. Eso significa, hay alguien que tiene el micrófono prendido, por favor lo pueden apagar. Entonces, supongamos que yo hoy me hice la evaluación. Por favor, pueden apagar su micrófono. Estefanía, hoy se me ayudan silenciando el micrófono, por favor. Bueno, entonces ustedes mismos se van a evaluar. Entonces, si ustedes dicen, pues yo hoy eh, hice la prueba y me salió en 30, significa que la cosa no está bien. O sea, que tengo que hacer cosas para disminuir esa sobrecarga. Tengo que empezar a cuidar de mi salud, pero también hacer cosas que están contribuyendo a esa sobrecarga. Y luego yo puedo en unas semanas o en unos meses volverme a evaluar y ver cómo está. Si la cosa sigue igual o muy parecida, pues eso que he hecho o que no he hecho, pues no está sirviendo. O sea, que realmente tengo que hacer cosas o que tengo que cambiar eso que estoy haciendo. Pero sí, esos números han ido disminuyendo y han ido disminuyendo de manera importante, entonces eso habla de cómo estoy yo
pues en mi nivel de sobrecarga. Entonces, realmente aquí lo más importante es que cada una y cada uno se vaya evaluando en su nivel propio de sobrecarga, sabiendo que lo ideal es que lo tengan por debajo de 16. Este es un tema que ha generado mucho interés, y muchas personas se han dedicado a estudiar y acompañar a las personas cuidadoras para ayudarles en ese desgaste, pero más allá de ayudarles en el desgaste, pues una pregunta que nos hemos hecho todos es, ¿qué hace que una persona esté a riesgo de quemarse? Porque no tiene mucho sentido que esperemos a que se quemen para que les ayudemos. La idea es que antes, ¿cierto? O sea, cuando yo empiezo la labor de cuidado, yo pueda hacer cosas que eviten que yo llegue a esa situación de estar quemado. Entonces, básicamente todo lo que vamos a aprender hoy es para los que ya están quemados, tienen que empezar a hacer todo esto que vamos a hablar para disminuir el nivel de desgaste o de estar quemado. Y los que todavía no están quemados o tienen un nivel moderado o leve de desgaste, entonces van a tener que hacer todo esto para evitar, ¿cierto?, llegar a esos niveles de desgaste. Bueno, este investigador Hernández, esto es una investigación pues quizás más reciente, encontró pues unos factores de riesgo que eran más comunes, es decir, qué le pasaba o qué hacía la gente o qué le pasaba a la gente que tenía más riesgo de quemarse o de desgastarse. La gran mayoría de la gente que estaba desgastada, el factor de riesgo más importante es que les faltaba apoyo social. Es decir, estaban muy solos en esa labor de cuidado, no tenían en quién apoyarse. El 25%, o sea, uno de cada 4 personas, estaban muy estresados por esa sobrecarga emocional, o sea, emocionalmente se sentían muy sobrecargados por esta labor de cuidado. Y probablemente estas personas pues necesitaban herramientas para aliviar pues esa carga emocional. Luego había un 20%, o sea, una de cada 5 personas tenía problemas en sus condiciones socioeconómicas, ¿cierto? O sea, el sitio donde vivían o las dificultades económicas o esas condiciones sociales pues no eran muy buenas y eso contribuía pues a ese desgaste que estaban sintiendo. Un 15% de las personas tenía una falta de formación en el cuidado y eso es algo que sabemos muy bien todos, y es que quien se prepara para el cuidado, quien aprende sobre cómo cuidar y cómo cuidar adecuadamente, tiene menos riesgo de quemarse. Hay cosas de todo esto que nosotros podemos cambiar y hay otras que no. A veces, por ejemplo, nuestras condiciones socioeconómicas pueden ser más difíciles o más desafiantes para cambiar y no siempre podemos hacer mucho, pues no es fácil cambiar del barrio en el que yo vivo o mejorar mi situación económica, al contrario, ¿cierto? O sea, para muchas personas cuidadoras más bien se empiezan a empobrecer, tienen más dificultades económicas, entonces esto es un reto pues muy grande para todas las personas. Pero fíjense que hay otros factores, el apoyo social, la sobrecarga emocional, la formación, que sí es algo que pueden cambiar, ¿cierto? Y que es relativamente fácil, hoy tenemos pues muchos recursos para eso. Bueno, ¿qué cosas nos tienen que alertar, ¿cierto? O sea, ¿qué cosas empiezan a pasar en nosotros que nos indican que nos estamos desgastando y que tenemos que actuar? Casi que las primeras señales de alerta son psicológicas, son emocionales. O sea, la persona que cuida se empieza a sentir más ansiosa, más irritable, o más triste, o más desesperanzada, como que pierde la esperanza, ¿cierto? A veces es fácil uno identificar que está ansioso, pero a veces no es tan fácil, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo cada vez tengo más confrontaciones, me siento muy enojada con mucha frecuencia, o tengo, por ejemplo, roces con más gente, pues tal vez eso es algo que está indicando que mis emociones no están muy bien. Cuando estamos en paz y estamos tranquilos, solemos pues sentirlo así, pero además tenemos menos confrontaciones y menos problemas sea con la persona que cuidamos o los que están a nuestro alrededor. Entonces, digamos que empezar a escucharse uno mismo desde lo emocional, decir, "Ah, yo cómo estoy emocionalmente". Y casi que hacerse la pregunta todos los días, ¿cierto? O sea, que ustedes terminen su día, por ejemplo, diciendo, bueno, hoy cómo estuve emocionalmente. Hoy me siento angustiada o me siento tranquila, me acuesto en paz o me acuesto llena de preocupaciones y angustias, o me siento súper enojada casi todo el tiempo, o estoy peleando mucho con la gente, o me siento súper triste y no sé cómo aliviar esta tristeza y cada vez como que la tristeza me agobia más.
¿cierto? O sea, que ustedes hagan como un autoexamen en el día a día y que puedan mirar cómo están sus emociones. Una forma en que yo le enseño a mis pacientes a evaluar esta parte emocional es evaluarlo como de 0 a 10, ¿cierto? Como evalúan el dolor. No sé si ustedes han visto que en sus pacientes, los pacientes que ustedes cuidan, evalúan el dolor y les dicen, bueno, ¿usted cuánto dolor tiene de 0 a 10? Entonces la persona dice, ah, pues yo tengo 5, o tengo 8, o tengo 3. Pues lo mismo. ¿Cómo están mis emociones de 0 a 10? O sea, qué tanto malestar emocional tengo de 0 a 10? Cero es que no tengo nada de malestar. Permítanme, voy a cerrar la ventana, que hay mucha bulla por aquí. Entonces, 0 es que no tengo nada de malestar emocional. Y 10 es que estoy súper mal emocionalmente. Eso se llama como el termómetro emocional. 0 es que estoy muy bien y 10 es que estoy con mucho malestar emocional. Entonces ustedes mismos pueden decir por la noche, por ejemplo, bueno, ¿cómo estoy yo en mi malestar emocional? Ah, no, yo hoy estoy con mucho malestar, me siento por ahí en 8. Y entonces que se pregunten, bueno, ¿qué siento? Siento tristeza, siento angustia, siento miedo, siento preocupación, siento enojo o irritabilidad, o me siento desesperanzado, o me siento muy triste, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Cierto? Y poder como tratar de identificar eso. Ese es el primer paso para resolver las emociones. Bueno, a veces no es tan fácil porque no nos han enseñado pues a leer nuestras propias emociones, ¿cierto? Y a veces se nos pasa como que se nos pasa y no sabemos cómo leerlas. Em, y a veces es más fácil pues leer lo que está pasando en el cuerpo. Entonces hay una serie de señales de alerta que son físicas. Por ejemplo, si yo me siento cansada físicamente, o sea, termina el día, estoy agotada, o ni siquiera ha terminado, son por ahí las 3 de la tarde y ya estoy sin energías. Esa fatiga nos está hablando del desgaste. Si empiezo a tener dolores que antes no tenía, o sea, que me duele la espalda, que me duele una pierna, que me duele la cabeza, que me duelen los músculos, etcétera. Si empiezo a tener insomnio, o sea, mi sueño no está bueno, o sea, porque no puedo dormir bien, no duermo la cantidad de horas que me permiten descansar, porque el sueño es interrumpido o no logro dormirme, conciliar el sueño, pues, y poderme profundizar, o porque mi sueño es como un sueño muy livianito. Entonces, aunque yo duermo muchas horas, es como un sueño muy, muy livianito y no logro profundizarlo y por lo tanto no logro descansar. El sueño es súper importante. Uno de los grandes problemas que tienen, uno de los retos pues, de la labor de cuidado, es que las personas cuidadoras pues, muchas veces cuidan no solo en el día, sino también en la noche y se están despertando muchas veces en la noche. Porque, no sé, la persona que cuidan se movió para un lado o roncó o pidió un medicamento o la tuvieron que levantar para llevarla al baño o, ¿cierto? O sea, como que hubo interrupciones en ese sueño. Entonces, no es lo mismo si yo duermo 5 horas bien profunda y seguiditas, así duermo 8 horas, pero con interrupciones constantes. Lo que termina sucediendo es que mi sueño no se puede profundizar y es esa profundidad del sueño la que hace que yo esté bien, ¿cierto? Y que funcionen muchas otras cosas en la vida. Por aquí, alguien se le prendió el micrófono, ¿lo puede apagar, por favor? Otra de las formas o de las señales de alerta pues, pueden ser, por ejemplo, los problemas digestivos. Me cae mal la comida, tengo gastritis o tengo náuseas o no puedo dar bien del cuerpo o estoy con diarrea, ¿cierto? O sea, como que empiezo a tener muchos problemas. Y luego a cada persona el estrés se le manifiesta de maneras distintas. Por ejemplo, si empieza a enfermarse mucho, le dan muchos virus o empieza con alergias o se le activan enfermedades, por ejemplo, se le descuadra el azúcar, pues si la persona que cuida es diabética, entonces se le descuadra el azúcar o se le descuadró la presión arterial, o, ¿cierto? O sea, empieza a tener como problemas en su salud física. Esto es importante también hablarlo porque muchas veces las personas cuidadoras cuando están en una situación de desgaste dejan de cuidarse la salud. Es decir, dejan de comer bien, dejan de dormir bien, dejan de hacer ejercicio, dejan de tomarse sus medicamentos, dejan de ir a sus controles médicos y esto es fatal porque hace que sus propias situaciones de salud se empiecen a empeorar. Entonces ya no es una persona que necesita cuidado, sino las dos. ¿Cierto? Y la situación se va volviendo pues cada vez más compleja. Entonces, por eso una cosa muy, 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 muy importante desde el inicio es tener muy buen autocuidado en este sentido, ¿cierto? O sea, estar muy atento a mi salud para yo poder cuidarme.
Bueno, otra de las señales de alerta es, por ejemplo, mis pensamientos, ¿cierto? ¿Qué se me pasa por la mente o cómo me estoy sintiendo con respecto a mí mismo o a las otras personas? Entonces, si yo, por ejemplo, empiezo a tener muchos pensamientos de que yo no soy capaz con esto, que no voy a poder más, o que no puedo más, o que no sirvo para la labor de cuidado, que lo hago mal, y empiezo a tener muchos pensamientos negativos relacionados con esa labor de cuidado, pues pilas. Pilas porque a veces puede ser que estemos con mucha emocionalidad negativa y eso nos haga pensar cosas muy negativas que no siempre se corresponden con la realidad. Resulta que yo soy muy buen cuidador, pero me estoy sintiendo muy incapaz. O puede ser que efectivamente no tenga habilidades para el cuidado, entonces las tengo que desarrollar. Y por eso es tan importante, pues, mm, a los cursos de formación. Otra de las cosas que sucede es que puede haber pérdida en el interés en las actividades de la vida diaria, ¿cierto? O sea, yo antes estaba muy motivado por cuidar y cada vez me gusta menos, me interesa menos, me siento como más desconectado con esa labor del cuidado o con la persona que yo cuido o con las personas a mi alrededor, como que me voy desconectando progresivamente de las personas a mi alrededor y cada vez quiero estar más sola, no quiero interactuar o las interacciones pues ya no son como tan positivas, etc. Bueno, y en la última esfera, que es la esfera espiritual, ¿cierto? Eh, el desgaste puede llegar a ser tan fuerte que me puede afectar mi área espiritual, mi dimensión espiritual, que es como el área más esencial que tenemos los seres humanos. Y esto puede llevarme a que yo pierda la esperanza o el sentido, ¿cierto? Sea en la labor o en el sentido de vida, ¿cierto? A veces hay personas cuidadoras que pierden el sentido de su vida o pierden la esperanza de, de tener, por ejemplo, una vida rica, una vida alegre o una vida pues positiva, o empiezan a sentirse muy desconectadas con ellas mismas, con el entorno, con el mundo, con Dios, ¿cierto? A veces empieza a haber como hasta peleas con Dios, ¿cierto? Dios, ¿usted por qué me mandó esto? ¿Usted es que no me quiere? ¿Yo porque yo no me he portado mal? ¿O por qué me está castigando? ¿Cierto? A veces hay como un montón de cuestiones espirituales. Bueno, pues vamos a parar un minutico acá para que no se me vayan a dormir. Y yo sé que somos muchas personas en el chat y en esta reunión, entonces no les puedo dar la palabra a todas. Carolina, tienes tu micrófono prendido. Gracias por apagarlo. Em, bueno, entonces, si tienen hasta aquí preguntas, pueden irlas poniendo en el chat, así yo las voy leyendo y les voy contestando. Y me gustaría darle la palabra a dos o tres personas que nos cuenten si han tenido estas señales de alerta, ¿cierto? O sea, o qué señales de alerta han identificado. Entonces, levanten la manito y yo les voy dando la palabra. Y mientras van levantando la manito, yo voy contestando por aquí una pregunta que pusieron en el chat, es si es válido usar medicación para dormir. Alicia, de hecho, Carolina Chaparro es la primera manito que está levantada. No sé si ella quiera profundizar como en esa pregunta que dejan en el chat. Listo, entonces contesto esta pregunta del chat y... Carolina fue la que la hizo. Adelante, Carolina. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Bueno, mira, es que yo llevo mucho tiempo sin poder dormir precisamente por esa situación del cuidado en las noches, ¿sí? Y me mantengo demasiado alerta y mi sueño pues se volvió demasiado pues fragmentado, con un insomnio muy severo. Pero el médico me mandó pues por salud una medicación para dormir. Entonces, mi pregunta es si ese sueño es reparador o no, porque pues si realmente estoy dentro del grupo de cuidador quemado, ¿sí? Y tengo pues casi todas las inconvenientes dentro de la parte física como emocional, ¿sí? Y me interesa mucho saber si realmente ese sueño que estoy teniendo, porque yo me tomo el medicamento a las 10 de la noche y duermo hasta las 5 de la mañana, profundo, pero no sé si con esa medicación ese sueño es reparador.
¿Tú al otro día te sientes descansada? No, yo me sigo sintiendo agotada, ¿sí? Y muy enferma y muy, pues, digamos, ahorita en este mes he estado demasiado, pues, afectada de la parte digestiva, ¿sí? Estoy con estados de vómitos, de una gastritis demasiado severa. Entonces, esa es mi preocupación. Necesito un sueño reparador. ¿Mm? Bueno, el tema del sueño es, hagan de cuenta, como la punta del iceberg. La punta del iceberg básicamente es que uno ve como la puntica de hielo, pero realmente lo que hay por debajo del agua es una montaña que uno no ve. Entonces, para muchas personas, los problemas del sueño son como esa manifestación que todos vemos o que sentimos, pero debajo de eso hay una montaña gigante de cosas. Muchas veces el no poder dormir se asocia no solo al agotamiento del cuidador, ¿cierto? O a un estado de agotamiento, sino que se puede asociar a otros problemas, problemas de salud mental, como por ejemplo trastornos de ansiedad, trastornos de depresión. Muchas personas cuidadoras están deprimidas sin saberlo. O sea, muchas de estas personas que están agotadas, no solo están agotadas, sino que además están deprimidas y necesitan tratamiento para su depresión. Cuando una persona está deprimida, no duerme bien y aunque le den medicamentos, no logra un sueño reparador. El sueño tiene que tener como varias características. La primera característica es que hay que dormir suficientes horas. La gente que dice, no, yo duermo 5 horas y con eso tengo, eso no es cierto. Ya hoy la investigación nos ha demostrado, la ciencia nos ha demostrado que una persona necesita dormir alrededor de 8 horas, 7, 8, 9 horas. Y tiene que dormirlas, no solo la cantidad de horas, sino que las tiene que dormir profundamente. ¿Por qué? Porque cuando yo me duermo, el sueño tiene como unas fases, ¿cierto? Entonces yo entro en la primera fase, que es la más livianita, después en la segunda, después en la fase 3 y en la fase 4, y cuando llego a la fase 4, después entro en una fase que se llama de movimientos oculares, ¿cierto? Que es donde ocurre la mayor cantidad de sueños. Y luego, después de esa fase de movimientos oculares, la persona se despierta y vuelve y arranca. Fase 1, 2, 3, 4 y así. Entonces todos vamos teniendo varias de esas fases en la noche. Y a medida que va pasando la noche, esa fase de movimientos oculares rápidos, la más profunda, se va haciendo más larga, ¿cierto? O sea, como que es más, como más fuerte. Entonces, si yo me acuesto a dormir y no me profundizo bien, puede ser que yo duerma las 8 horas, pero realmente no estoy teniendo estas fases de sueño profundo, que es donde ocurre, por ejemplo, la reparación muscular. O sea, cuando uno duerme, uno cree que uno está durmiendo y como que se desconectó, pero no, el cerebro y el cuerpo están súper conectados y están haciendo un montón de mecanismos de reparación. Pues yo sé que este no es el tema pues de hoy, pero les quiero contar eso. O sea, cuando uno está durmiendo, realmente el cuerpo está reparando las células, reparando los músculos, las neuronas, está consolidando las memorias y los aprendizajes, está resolviendo, ¿cierto? Asuntos que fueron problemáticos durante el día, está haciendo un montón de procesos que si yo no duermo, no se hacen, ¿cierto? Entonces, si yo perdí una noche de sueño, eso no lo recupero en realidad, porque ya ese sueño que perdí, pues ya mi cuerpo no se reparó. Pero si yo estoy perdiendo mi sueño día tras día, pues yo no estoy recuperándome y por eso me siento cada vez más agotada. Entonces, que si es válido usar medicamentos para dormir, pues lo ideal sería no tener que usar medicamentos para dormir y dormir de forma natural, pero a veces no es posible y no es posible y hay que mirar por qué no es posible. A veces no es posible porque, por ejemplo, porque la persona que yo cuido se despierta muchas veces en la noche, entonces requiere mucho cuidado en la noche. Y eso significa que una persona que tenga muchas necesidades de cuidado en la noche probablemente está necesitando que se hagan 2 turnos de cuidadores, unos en el día y otros en la noche, para que ese cuidador que estuvo de noche pueda descansar y dormir luego, y el que está en el día por la noche pueda dormir. O sea, probablemente una persona que necesita cuidadores día y noche, pues está necesitando más de un cuidador y hay que hacer turnos, ¿cierto? Hacer turnos de cuidado donde no sea la misma persona la que está pasando pues día y noche o todas las noches, sino que pueda realmente dormir. No es lo mismo dormir de día que dormir de noche, ¿cierto? Hoy sabemos también que los seres humanos somos de sueño nocturno.
Entonces, no es lo mismo que yo trasnoche y me vaya al día siguiente y me acueste a dormir y duerma 5, 6, 7 horas. Ese sueño no va a ser tan profundo como el sueño que ocurre de manera nocturna. Entonces, por eso es muy importante que la gente que hace turnos de noche también tenga ciertas noches en las que puede dormir, ¿cierto? Y dormir de noche, no siempre dormir de día. Bueno, esto pues el tema del sueño es un tema pues súper amplio, pero claro, si yo no estoy pudiendo dormir, pues tengo que buscar algo que me ayude a dormir, entonces puedo empezar con lo más sencillo, tecitos, ¿cierto? Un té que me ayude como a dormir, o pues tomarme, no sé, la manzanilla, el tomillo, o algunos otros, el tilo, ¿cierto? Hay como diferentes tés que ayudan a dormir, pero si esto no está funcionando y necesito tratamiento médico, ir al médico, pero mucho cuidado. No pueden automedicarse para el sueño, porque automedicarse para el sueño puede ser muy dañino. Entonces no se automediquen para el sueño, vayan al médico. Sobre todo por lo que les dije, que a veces ese problema del sueño es como la punta del iceberg. A veces detrás de ese problema de sueño hay otros problemas que hay que abordar. Entonces, Carolina, la verdad es que por todo lo que tú nos estás contando, tú estás necesitando una muy buena evaluación médica que pueda entender por qué estás con todos estos síntomas. Y a veces cuando una persona no solo está desgastada, sino que está deprimida, puede tener muchos síntomas físicos. A veces la depresión no es tristeza, ¿cierto? A veces tenemos la idea de que la depresión se identifica porque la persona está muy triste y llorando todo el tiempo, pero no para todo el mundo es así. A veces hay personas que tienen más síntomas físicos o cognitivos que emocionales, y entonces es importante que alguien los evalúe y diagnostique si tienen depresión y les ayuden con ese tratamiento. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. Esperamos que en una próxima reunión nos digas, vea, sí, yo empecé el tratamiento y ya me mejoré y mis niveles de desgaste disminuyeron, ¿cierto? O sea, hay que hacer cosas, Carolina. Esto. Bueno, por aquí creo que sigue. ¿Quién más está en la lista? Ángela o Marta. Ángela Liliana. Ángela, adelante, Ángela. Hola, buenas tardes. Yo soy cuidadora y autocuidadora. Cuido a mi esposo y a mi hijo y me cuido yo. Tengo Alzheimer, fibromialgia, osteoartrosis, entre otras enfermedades. Entonces es complicado, es difícil, no es nada fácil para mí, la verdad. Porque pues casi no duermo. Yo estoy en tratamiento, entonces me mandaban medicamento para dormir. Y sí, tengo ansiedad, sufro de depresión grave y estoy con psiquiatra, con neurólogo, con psicólogo, con toda clase de especialistas. Eso quería pues compartir con ustedes y gracias. Y a ver qué Gracias. debo hacer. Gracias, Ángela, por compartirnos todo eso. Y, muy importante que estés recibiendo tratamientos, pero definitivamente, y eso es algo que vamos a hablar ahorita, hay que fortalecer las redes de apoyo. A veces pareciera imposible de hacer, pero quizás esta sea una situación, Ángela, en la que va a ser muy importante que tú fortalezcas redes de apoyo y que tengas como todo ese apoyo comunitario. Ahorita en la charla vamos a ver cómo fortalecer ese apoyo comunitario. Muchísimas gracias. Gracias por compartirla. Sí, gracias. Y Marta. Buenas tardes. Hola. Bueno, yo quiero compartir, o sea, tuve una experiencia, mejor dicho, no sé si sabrán, pero por ahí hay un libro que se llama Regreso del Infierno. Y la verdad sí regresé del infierno, porque viví una situación pero tenaz con mi madre. Pero a Dios gracias, las viví todas estas señales de alerta, por todas ellas pasé. Pero a Dios gracias me vi pues muy, pero muy mal, como se dice, hasta llegar a pesar 35 kilos. Pero la parte espiritual me ayudó mucho. Me pegué mucho de las manos de Dios y salí a flote. Y con mucha oración y sí, ayudándose uno con ramitas medicinales y esto. Pero uno se ve como que se le va a venir el mundo a uno encima y uno solito a pararlo. Pero a Dios gracias salí muy bien de esto. Mi mamá era una persona que tenía, pues ella ya murió de 94 años y murió ahorita en el COVID, pero murió como si hubiera sido de 20, porque siempre le practiqué la autosugestión. A ella
le diagnosticaron que mal de Alzheimer, aunque no soy profesional en las ramas de la medicina, pero siempre dije, ella no tiene mal de Alzheimer, porque siempre me reconoció, siempre me pedía que la llevara al baño, y ella lo que entró fue como a una depresión profunda, pero profunda, porque con muchos hijos y pues no sé, no tengo hijos, pero creo que cada hijo era como un problema. Fuera de que ella estaba enferma, tenía 2 hermanos, el uno alcohólico y el otro ludópata. Entonces, pero la verdad que con la mano de Dios, siempre le decía al oído, siempre dormí con ella y siempre le repetía al oído, de esta te vas a parar con la ayuda de Dios. Y se paró como de, mejor dicho, como de 20. Y pues la muerte fue muy, muy tranquilita, pero sí, uno con toda esa carga encima y la gente se va haciendo como de la oreja mocha, como que la cosa no es con ellos, y eso es muy difícil, pero a Dios gracias salí de esa y de la mano de Dios. Entonces sí, solo hay que tener como mucha fe, y hay que tenerla es cuando la necesitamos, porque hay veces que cuando uno está todo bien en salud, dinero y amor, no se acuerda como de esa partecita. Pero sí les digo que a Dios gracias salí de esa y ya me siento muy bien, gracias a Dios. Marta, muchas gracias por compartirnos esto y nos alegra que hayas vuelto del infierno y que ya estés acá, pues porque creo que eso ayuda a tener esperanzas de que aunque a veces tenemos situaciones muy, muy, muy difíciles, podemos, podemos volver como a tomar control de la vida y de nuestro bienestar. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Yo admiro mucho a las personas cuidadoras porque realmente enfrentan quizás los desafíos más grandes de la sociedad y a veces lo hacen de manera pues como muy sola, muy invisible, de manera pues como muy privada y a veces con muchas dificultades adicionales, ¿cierto? Entonces, me parece que las personas cuidadoras son las guerreras más fuertes de nuestra sociedad y no nos damos cuenta. Sí, porque aunque no tengamos en ninguna parte, pues así como le digo, especializada, el mismo Espíritu Santo, Dios, o llámelo como usted quiera, pero le va iluminando a uno qué hacer en el momento preciso. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Los que tenían la manito levantada ya pueden bajarla, ¿cierto? Para que ya no quede en el chat. Bueno, vamos a hablar sobre qué hacer para prevenir, ¿cierto? O sea, realmente el objetivo de esta sesión es mirar qué podemos hacer. También les quiero decir de antemano, ninguna herramienta de las que les dé acá es mágica. Esto no obra mágicamente. Y por eso les puse este dibujo. Realmente lo que uno hace es sembrar para cosechar en el tiempo. Y a veces hay maticas que se demoran mucho en salir y que hay que cuidarlas un montón para que crezcan y crezcan fuertes y eso se desarrolle. Hay otras maticas que son más fáciles y más fáciles de cuidar y todo esto. Pero definitivamente sembrar y cuidar lo que sembramos nos va a traer frutos, ¿cierto? Lo que pasa es que toma tiempo y toma esfuerzo. Esto no ocurre mágicamente. Y esa es como la expectativa con la que quiero que empecemos esto. Bueno, entonces, ¿qué hacer? ¿Cierto? Hay como 4 grandes grupos de herramientas, ¿cierto? Las agrupé pues en 4 grandes grupos. Por ahí la inteligencia artificial me ayudó también un poquito, que estamos aprendiendo ahí en la universidad a utilizar todas estas herramientas y vea que nos ayudan hasta para esto. Y son como digamos estos 4 grupos. El autocuidado y los límites y el establecimiento de límites es uno de los grupos. Voy a ir después uno por uno. La red de apoyo, acrecentar y fortalecer y mantener esa red de apoyo. La educación y capacitación y la búsqueda de ayudas. Entonces voy a ir una por una. Bueno, entonces el autocuidado, ¿cierto? Realmente el autocuidado es una de las cosas que más nos resaltan en todas partes, ¿cierto? Es reservar tiempo para uno mismo y priorizar ese bienestar personal. ¿Y eso qué significa? Que yo tengo que poner límites, ¿cierto? ¿Y cómo reservar tiempo para uno mismo? Pues desde el inicio, o sea, cuando yo empiezo, seguramente que aquí hay muchas personas que están empezando la labor de cuidado, algunas llevan algún tiempo, otras llevarán pues mucho más tiempo. Pero hacer esto es mucho más fácil desde el inicio, ¿cierto? Entonces, desde el inicio, buscar la forma de establecer turnos de cuidado. Ah, no, que yo no es necesario, es que yo vivo con la abuelita y para qué vamos a tener gente acá que venga. Sí, desde el inicio es muy importante participar a la familia
y a todos los de la familia que puedan participar, incluso a los que menos nos imaginamos. A veces esos que menos nos imaginamos son los que terminan siendo más colaboradores pues en el proceso, que nos pueden hasta sorprender. Entonces hay que establecer turnos de cuidado y no turnos de visita, porque es que a veces la familia viene de visita a visitar la familia o a la abuelita y resulta que termina siendo una carga mayor. Entonces, transformar esas visitas en turnos de cuidado. O sea, si tú vas a venir, no vienes de visita, vienes a cuidar. Y la persona que está cuidando se va de la casa o se va a hacer otra cosa, ¿cierto? Y ese tiempo que se transforma de visita en un turno de cuidado, pues la persona que es cuidadora puede desconectarse de ese cuidado. Establecer turnos de cuidado es muy importante, no solo porque la familia empieza a participar, sino porque se da cuenta de todo lo que implica el cuidado, ¿cierto? Y el agotador que puede ser. Pero además, cuando nosotros nos repartimos las funciones de cuidado, lo que termina sucediendo es que la gente no está desgastada, nadie se desgasta. Hace poquito nos contaba una cuidadora que cuando ella empezó a cuidar, creo que cuidaba a su mamá, empezó a cuidar a su mamá, ella vivía pues en la casa de la mamá, y que apenas empezó, ella dijo, ah, no, pero yo voy a hacer como las enfermeras, vamos a poner turnos de cuidado. Entonces empezó a llamar a la familia y le dijo, ¿usted qué día va a venir? ¿Y usted qué día va a venir? ¿Y en qué horario? Y armó, ¿cierto? Como el turno de cuidado, como tienen las enfermeras, ¿cierto? O sea, puso una cartelera en la casa, en una pared, y puso, bueno, el lunes de tal hora a tal hora viene fulanita, de tal hora a tal hora peranita, y en la noche se queda eh, esta otra persona. Y así el martes tal, el miércoles tal, el jueves tal, y armó el horario de cuidado. A veces decimos, no, pero uno que se va a poner en esas. Es súper importante hacerlo desde el principio, porque así todos empiezan a participar y desde el inicio esto se empieza a establecer. Em, a veces son simplemente turnos de acompañamiento, no de cuidado, porque realmente lo que necesita la persona es acompañamiento. Entonces podemos empezar llamando los turnos de acompañamiento y después se van a ir convirtiendo en el tiempo en turnos de cuidado cuando la dependencia de cuidado vaya aumentando, porque va a aumentar. Bueno, esta persona también nos contaba que ella desde el inicio puso otra cartelera donde puso cada uno de los medicamentos que recibía la mamá. Entonces, que recibe acetaminofén, y entonces puso el nombre acetaminofén, puso no me acuerdo si un dibujito, pegó una pastilla para que no hubiera pierde, y explicó para qué servía. Sirve para el dolor, sirve para esto, para lo otro, y se toma así, así, así. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿Lo puede apagar, por favor? Bueno, entonces así nadie tenía pierde, o sea, el que llegaba, iba a la cartelera y decía, bueno, a tal hora tiene que tomar tal medicamento, que se parece a, que es esta pastillita azul, que es esta pastillita verde, que es esta cápsula no sé qué, ¿cierto? Y entonces no había pierde y no había pues como riesgo de equivocación. Y otra de las cosas que hizo esta persona es que empezó a escribir todo lo que se necesitaba hacer, ¿cierto? Que es una recomendación que nosotros hacemos. Entonces hay que hacer llamadas telefónicas para pedir citas, hay que ir por los medicamentos, hay que hacer la vuelta de la EPS, hay que ir por pañales, hay que bañar a la mamá, hay que hacer los alimentos y darle los alimentos, hay que mercar, hay que no sé qué, pues porque hay un montón de actividades que son lo que llamamos cuidado directo, que es todo lo que yo hago por la persona, ayudarle a vestirse, a cambiarse, a acompañarla a la misa o llevarla al médico, ¿cierto? O sea, todas las cosas que son de directo cuidado, y hay otras que son indirectas, que tienen que ver pues con el entorno, pues por ejemplo, hacer los oficios, hacer la comida, etc. Entonces, a veces la gente al principio, sobre todo, dice, ay, a la orden lo que necesita. Entonces uno se lo lleva a la listica, le ha hecho la listica y le dice, de esto, ¿qué crees que nos puedas ayudar? Y a veces hay personas que pueden ayudar con cosas mínimas, ¿cierto? Y muy puntuales, por ejemplo, traer las arepas todas las mañanas o cada 8 días, o ayudar con la mercada, ¿cierto? No es que le paguen el mercado, a veces puede pasar, pero puede ser que le ayuden con la mercada. Entonces, pues yo cuando voy a mercar, usted páseme la lista, yo le merco y le llevo las cosas a su casa, ¿cierto? Y eso es una forma de ayudar. Otras personas pueden ayudar, pues en vez de ir a visitar, o sea, cuando llegan de visita, llegan con la comida y llegan no solo con el almuerzo, sino también con la cena, ¿cierto? Y entonces descargan al cuidador de tener que cocinar, limpiar y cocinar y limpiar en la noche, ¿cierto? Y eso es una forma de ayuda. Entonces, nuevamente les digo, o sea, transformemos
la visita en un turno de acompañamiento o de cuidado, ¿cierto? Y hay que pedirle a la gente que cuando venga, no venga a recibir el tinto, venga a hacer el tinto y a lavar, ¿cierto? Los pocillos y a traer las galletas, ¿cierto? Y que ese momento que están, entre comillas, de visita, están cuidando a la persona y el cuidador puede desconectarse de la labor de cuidado y debe desconectarse, o sea, lo debe hacer como un ejercicio de decir, bueno, vinieron a visitar a la mamá, entonces yo me voy y voy a aprovechar para hacer tal vuelta o para hacer lo que yo quiera, no importa, pero que esa persona aproveche para desconectar y lo tiene que hacer como un ejercicio de autocuidado. Bueno, otra de las cosas muy importantes es empezar a establecer esos límites claros, tanto con la persona que se cuida como con otros familiares, porque hay personas, a veces dependientes de cuidado, que no quieren que la cuide sino Martica. No, es que a mí solo me gusta como me cuida Martica, pero es que Martica no puede cuidar 24/7, se desgasta, ¿cierto? Cualquiera que cuide 24/7, o sea, 24 horas del día, 7 días a la semana, es una persona que no va a durar en el cuidado. Entonces, para que tengamos Martica para rato, es importante que también esté José, Lucila, incluso los niños de la familia pueden colaborar en ese cuidado, ¿cierto? Entonces, empezar a establecer esos límites con la familia en la medida de lo posible, pero también con la persona cuidadora, ¿cierto? Decirle, vea, mami, yo sé que a usted le gusta mucho que yo la cuide, pero yo no puedo ser la única persona que la cuida porque nos terminamos fregando las dos. Entonces es importante que todos los otros participen y también ayuden con el cuidado, ¿cierto? Y se hagan como, se establezcan como esos límites. Es muy importante establecer rutinas de descanso para la persona cuidadora. Es que, como les digo, nadie puede cuidar 24/7. No, que qué importa, es que yo vivo aquí con ella, entonces eso, ¿qué más da? Pues eso no es tanto trabajo. No, pues puede ser que los primeros días o los primeros tiempos no sea mucho trabajo, pero es que luego eso va sumando y sumando y sumando, ¿cierto? Y ese vaso se va llenando, llenando hasta que se desborda. Entonces, para yo poder vaciar el vaso, ¿sí? Es decir, tener espacio para poder tener más actividades, yo tengo que sacar, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? Que tengo que descansar, que tengo que vaciar mi vaso para que ese vaso pueda recibir más cosas. Porque si mi vaso se llena, nos desbordamos y de ahí no hay nada, no hay cómo quepan más cosas, ¿cierto? Entonces hay que, ¿cierto? Desahogar ese vaso para que puedan caber las cosas. ¿Hay alguien por ahí que tiene el micrófono prendido? Por favor, lo podría apagar porque hace como un ruido. Bueno, cuidar la salud, ya lo dije hace un ratico, ¿cierto? O sea, yo mantener mis controles de salud, tomarme mis medicamentos, hacer ejercicio, ¿cierto? Y hoy sabemos que para cuidar la salud hay como 5 grandes cosas. Alimentarse bien, dormir bien, tener buenas relaciones sociales, o sea, tener actividades sociales, mantenerse activo físicamente, o sea, hacer cosas que hagan que el cuerpo se mueva. Mientras más ansiosos, más angustiados, más tristes estemos, o sea, cuando hay más impacto emocional, más tenemos que mover los músculos, porque hoy también sabemos que cuando nos movemos y nuestros músculos se mueven, liberan sustancias que ayudan a regular las emociones. Increíble, ¿cierto? Pero es verdad, ¿cierto? O sea, ya hoy sabemos y por eso cuando una persona está, por ejemplo, en una crisis de ansiedad y sale a caminar, ¿cierto? Y sale a moverse o hace actividad física, esa ansiedad se disminuye y mejora. Pero no tenemos que esperar la crisis de ansiedad, o sea, si nosotros tenemos una rutina de ejercicio, tal como tenemos una rutina de descanso, pues eso nos va a ayudar, ¿cierto? A prevenir. Y aquí el último, pues que ya les puse, la mantener relaciones sociales. Para yo poder mantener relaciones sociales, tengo que salir de mi casa, tengo que poder hablar por teléfono con la gente, interactuar, y no es igual la interacción que se hace por el teléfono que la interacción que se hace frente a frente y cuando yo salgo y puedo hablar de otros temas y pensar otros temas y hacer otras actividades, ¿cierto? Entonces esto va a ser muy, muy importante. Yo sé que nada de esto que yo les digo es fácil hacerlo y para algunas personas pareciera imposible, pero también les voy a contar el caso de una amiga muy cercana que tenía a sus dos padres con Alzheimer. Empezó su mamá con Alzheimer y después su padre. Ella trabajaba, pero era la hija soltera eh, y tenía otros dos hermanos. Y entonces, como sucede pues en nuestras sociedades donde los hombres tienden a participar un poquito del cuidado, pues lo que sucedió es que ellos como que le fueron dejando a ella la labor de cuidado y ella se empezó a sentir muy agobiada.
Entonces dijo, no, 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 esto no es conmigo, ¿cierto? O sea, tengo que participar. Nos costó mucho trabajo, pero poquito a poquito los hizo ir a las citas médicas para que ellos se enteraran de lo que estaba pasando, los hacía ir a hacer visita y los dejaba que cuidaran ellos y que se encartaran y que tuvieran pues como que ver cuál era la situación real de cuidado. Y poquito a poquito ellos se fueron dando cuenta, pues no solo de todas las necesidades de cuidado que tenía primero su madre y después también su padre, sino de lo que implicaba y de lo que implicaba para esa hermana estar tan recargada, ¿cierto? También una cosa que hicieron es que fueron repartiendo labores según las habilidades de cada uno. Por ejemplo, ella es una persona muy amorosa, muy cercana, muy tierna, entonces ella hacía mucho del acompañamiento emocional de sus padres. Uno de sus hermanos es súper organizado, así estructurado, tal, entonces él hacía las vueltas, todo, manejaba todo lo legal, todo lo económico, ¿cierto? Y otro hermano que estaba por fuera, pues ayudaba con la parte económica, ¿cierto? Que era el aporte que podía hacer, pero cuando venía de visita, no venía de visita, venía a cuidar a la mamá, ¿cierto? Y al papá, o sea, venía y se quedaba con ellos y los cuidaba. Entonces, estas son como formas, ¿cierto?, de involucrar. Y lo que terminó sucediendo es que no solo se pudieron organizar muy bien y cuidar muy bien a sus padres, sino que para todos, luego el duelo fue un duelo mucho más tranquilo, todos sentían que habían realmente contribuido al bienestar de los papás, se mejoraron las relaciones entre ellos que se habían llegado a poner muy tensas, se mejoraron y se unieron mucho como hermanos, entonces este tipo de cosas sí que pueden pasar. El segundo punto, la red de apoyo. La red de apoyo es el amortiguador más importante del estrés. Claro, el más importante del estrés. O sea, si una persona tiene estrés, fortalezca su red de apoyo, porque tener una buena red de apoyo es lo que mejor, lo que más libera pues el estrés. Creo que por ahí se levantó una manito, ¿cierto? Isa, pues, tenemos, Sí, o por Esteban, acá, Amparo. Amparo, adelante. Hola, Juan. Yo soy Amparo, la mamá de Jessica Ruiz. Mucho gusto escuchando a la doctora y estoy completamente de acuerdo con lo que acabo de decir. Ya lo vivimos hace 8 años con mi hermano que tenía cáncer y organicé justamente así porque hay muchísimas formas de ayudar, muchas. Y la gente solamente a veces cree que es ir y cuidarlo todo un día, no. O que sí, más que todo que estar allá y eso no. Hay muchas formas, si la una no puede, la otra le cuida al bebé para que vaya, le recibe el niño del colegio, le lava la ropa, o el otro lleva lo de aseo, o sea, todo eso sirve muchísimo. La experiencia fue muy buena. Yo le digo, bueno, si todos están trabajando, entonces no me pueden aportar para yo llevarlo a él diario a la quimioterapia o a las radioterapias que eran todos los días. Entonces, bueno, que el dinero, o sea, hay tantas formas de ayudar. La parte de la persona que la cuidaba a él más que todo, entonces yo le decía a una hermana mía, es que yo no tengo forma, yo no tengo plata. Yo le digo, bueno, como ustedes viven cerca, de una cuadra a otra, usted se va a ir al mediodía o apenas termine sus oficios, le ayuda a mi hermana, a la otra, para que ella pueda dormir, porque es que ella es la que amanece con él. Entonces ella ahí mismo se acostaba, que es que ella es muy necia, que la hace, yo le digo, usted haga las cosas como usted las hace, pero que se vea que usted tiene interés, doble ropa, o sea, hay tantas formas de ayudar, ponga la ropa a lavar, lave el baño como lo lava usted, o sea, y también la persona, pues como dice la doctora, uno no es autosuficiente, uno tiene que aceptar que no puede hacer todo, porque es que hay gente que no deja hacer nada, no, tranquila que yo hago eso, no, tranquila que yo hago lo otro, no, uno tiene que aceptar y delegar esas responsabilidades y así la carga no se hace tan fácil. Al final se aceptó todo y como dijo la doctora en la última partecita, nos unió más como personas, sentimos que lo dimos todo y el duelo fue más fácil, fue súper, súper fácil. Eso les Muchísimas quería. gracias. Gracias, Amparo, porque una cosa es que lo diga yo y otra cosa es que lo diga una persona cuidadora que lo ha vivido. Muchísimas gracias. Bueno, entonces hablemos pues de la red de apoyo. O sea, la red de apoyo puede ser la red de apoyo que apoya en el cuidado, pero también yo como persona cuidadora necesito mi propia red de apoyo. O sea, no solo la persona que tiene la enfermedad necesita su red de apoyo y tener alguien con quien hablar sus angustias o hablar bobadas, ¿cierto? O compartir intereses. También yo como persona cuidadora necesito
esa red de apoyo. Entonces, por un lado, la red de apoyo sirve para acrecentar esa red de cuidados, pero también para que yo tenga de quién apoyarme cuando tengo necesidad. Entonces, es importante crear un grupo de apoyo cercano que me ofrezca ayuda emocional y física. Una de las cosas que nosotros hemos visto una y otra vez es que cuando hacemos cursos de capacitación a cuidadores ahí en la Bolivariana, siempre reservamos espacios para que los cuidadores se puedan conocer entre sí, que hagan actividades entre sí y lo que hemos visto una y otra vez es que se van volviendo amigos y se van empezando a encontrar por fuera del curso. Y eso es una cosa maravillosa porque se vuelven una red real de apoyo. Obviamente cuando están abiertos pues a esto, pero es algo que nosotros incentivamos. Pero aquí quiero hacerles la invitación a que ustedes mismos se mentalicen en la importancia de que ustedes reciban apoyo, ¿cierto? Entonces busquen comunidades, busquen foros de cuidadores. A veces estos grupos de cuidadores son como la mejor red. De hecho, esto que nosotros hemos hecho con la Quintana tiene un sentido y es que tengamos un espacio de encuentro, no solo donde ustedes aprendan cosas, sino que se conecten con otra gente y puedan empezar no solo a trabajar temas sobre el cuidado y las personas cuidadoras, sino que también empiezan a tejer relaciones de confianza, de amistad, de cercanía, de apoyo. Entonces yo les voy a invitar a que dentro de 15 días, que es la sesión presencial y donde vamos a hablar del autocuidado físico, les vamos a enseñar estrategias para el autocuidado físico, vayan, incluso vayan y lleven a alguien si quieren y aprendan, ¿cierto? Pero traten de relacionarse con los que están allá, no se queden solitos en una esquina, ¿cierto? Venzan esa timidez y busquen conectarse y conversar con la gente y romper como ese hielo para que puedan ir empezando a tejer esas relaciones de confianza. Y los esperamos el tercer jueves de cada mes, que son las sesiones presenciales, para que vayan tejiendo esas relaciones pues, de confianza. Yo sé que a veces no es fácil, que hay que hacer como muchos movimientos, que hay que pagar el transporte, todo lo que sea, pero nada sustituye esos encuentros presenciales. Y luego hay muchos grupos de apoyo en las comunidades. Uno cree que no, pero en los barrios y en las comunas hay un montón de actividades, hay un montón de grupos, hay fundaciones, hay voluntariados, hay un montón de actividades que desconocemos. Estos espacios, ¿cierto?, de interacción nos ayudan para conocer, ¿cierto?, qué tipo de recursos hay. Pero si yo empiezo también a preguntarme qué recursos hay y trato de acercarme, por ejemplo, a las mesas de cuidado, a las mesas de salud, a la Junta de Acción Comunal y empezar a preguntar a ver qué hay en mi barrio que me puede servir de apoyo, se van a sorprender de la cantidad de cosas y de personas que están dispuestas a ayudar. Entonces, traten de hacer eso y traten de también compartir sus experiencias, sus consejos, aprender mutuamente, porque lo que ustedes hacen es súper valioso, ¿cierto? Y a veces tenemos cuidadores que son muy expertos, incluso tenemos algo que se llaman los cuidadores cesantes, ¿cierto? Que cuando murió el familiar o la persona que cuidaban, se quedaron como sin labor, pero tienen un montón de conocimiento. Entonces pueden ir a estos grupos y aportar esos conocimientos. Bueno, esto es lo que nosotros llamamos círculos de cuidado. Y aquí les quiero enseñar cómo acrecentar la red de cuidado. La red de cuidado de una persona, ¿cierto? La persona está en el centro, la persona es esa persona que es dependiente de cuidado y quien recibe la atención y usualmente tiene una situación pues de dependencia, tiene una enfermedad grave, una discapacidad que altera pues la funcionalidad, la calidad de vida, el bienestar. Entonces digamos que la persona es la que está en el centro. Toda persona tiene recursos internos y externos, o sea, nadie viene solo y sin ninguna capacidad. Entonces, doña Fanny, que es la persona que recibe cuidados, pues doña Fanny sabe hacer cosas, tiene recursos internos, hay que dejar que doña Fanny desarrolle esos recursos internos. Muchas veces una de las cosas que hacemos muy equivocadamente es generar más dependencia en la persona que ya es dependiente. Entonces una cuestión muy importante del cuidado es empezar por la persona. La persona es la primera que tiene sus propios recursos y tratar de incentivar y fortalecer sus recursos, aumentar en la medida de lo posible su autonomía, si no es la autonomía física, la autonomía pues emocional o la autonomía intelectual de toma de decisiones o buscar de qué manera Fanny puede participar muy activamente de sus labores de cuidado y qué cosas puede hacer ella misma por su autocuidado o qué cosas puede hacer para acrecentar su autonomía en diferentes áreas.
Pero a veces vemos que una doña Fanny llega, no sé, a los 70 años y dice, no, no, ella ya está muy mayor, ya no la dejemos hacer labores en el hogar. Entonces doña Fanny toda aburrida sentada en la sala y nadie la deja hacer nada y la regañan cada vez que se quiere parar a hacer cosas y resulta que eso es lo peor que pueden hacer por doña Fanny porque eso le genera cada vez más dependencia, más atrofia muscular, más dolores crónicos, no, no hace uso de toda esa energía que tiene, entonces no duerme bien por la noche porque no llega cansada a la noche, se empieza a engordar, ¿cierto? Se empieza a quedar pues muy quieta o muy inactiva o solamente viendo televisión, viendo la novela, ¿cierto? Es importante que ayudemos a que doña Fanny esté lo más activa posible hasta que pueda, ¿cierto? Obviamente no es ponerla no es ponerla a trabajar, pues, ni ponerla en riesgo, pero si doña Fanny es capaz de doblar ropa, que doble ropa. Si doña Fanny es capaz de colaborar con algunas cosas de la comida o de organizar el mercado o de hacer alguna actividad en la casa, hay que dejarla, que limpie las maticas, que les organice las hojas, que riegue, bueno, qué sé yo, que haga algo, eso le va a aumentar su autonomía, pero también su estado de salud. Entonces, empezar por la persona y los propios recursos, incentivar esos propios recursos de la persona, hace que esa persona sea menos dependiente. Y a veces la persona puede que sea muy dependiente físicamente, pero intelectualmente está muy lúcida, entonces puede tomar decisiones, puede aportar ideas, puede resolver problemas, entonces mantener también todas esas cosas. El segundo circulito de la red o el círculo de cuidados es lo que llamamos red interna. La red interna está constituida por esas personas, familiares, amigos o personas muy cercanas que tienen un contacto muy directo con la persona dependiente de cuidado. Y son usualmente esas personas de confianza que hacen o el cuidado directo o que hacen actividades muy íntimas o que están muy entrenadas para el cuidado, ¿cierto? Entonces, usualmente la red interna no solo tiene mucha confianza, sino que tiene más entrenamiento. Usualmente las personas de la red interna son las que apoyan con cosas, por ejemplo, de autocuidado. Pues, por ejemplo, ayudarle a bañarse a Fanny, pues no lo va a hacer cualquiera, no es como que vino el vecino a colaborar y lo vamos a poner a bañar a doña Fanny, pues no, ¿cierto? O sea, ni ella se dejaría, ni el vecino creo que tampoco lo haría. Eh, entonces, hay personas dentro de esa red interna que sí que lo pueden hacer, incluso lo pueden aprender a hacer. Y es importante que en esa red interna haya varias personas, que no haya una sola persona. Les voy a poner el ejemplo de otra amiga mía que su suegra estaba muy enfermita, entonces se la llevó a vivir a su casa. Y ella tenía pues a su esposo, que era el hijo de esta señora, a dos hijos ya pues adultos jóvenes. En esa época uno era adolescente y el otro era ya adulto joven. Y también esta señora tenía otras hijas que venían de visita, hijas, yernos, sobrinos, nietos, bueno, tenían familia. Entonces lo que hizo esta amiga mía es que cuando llegó su suegra a la casa, ya lo que hizo fue empezar a repartir funciones. Entonces tú te vas a dedicar a esto y a esto y tú no sé qué. Y un día llegó la hija y le dijo, bueno hija, tú le vas a cambiar el pañal a la abuelita. Entonces la hija pues, ay, pero ¿cómo así mamá? Yo nunca he cambiado un pañal. Y le dijo, ah, sí, pero eso no es problema, tú tienes muchas habilidades. Yo sé que tú vas a aprender a hacerlo y no solo lo vas a hacer muy bien, sino que lo vas a hacer incluso mejor que yo, porque es que además esta amiga mía es enfermera. Entonces, ella muy inteligentemente empezó a entrenar a toda su familia en labores diferentes, ¿cierto? Entonces, el hijo hacía unas tareas, la hija hacía otras tareas, el hijo de la señora, pues, o sea, su esposo hacía otras tareas. Y cuando venían de visita, por ejemplo, las hijas de la señora le decían, ay, ve, qué bueno que viniste, tu mamá está necesitando que le laven el pelo. Entonces, a ver si por favor nos ayudas con eso. O sea, que ella en vez de venir de visita, venía a colaborar y venía a bañarle, a lavarle el pelo a la mamá y la maquillaba y la organizaba. Y entonces eso fue muy útil porque, como nos explicó también Amparo, la familia no solo aprendió a hacer un montón de labores de cuidado, sino que conectó mejor con esta señora, ¿cierto? O sea, porque cada vez que yo baño, le doy la comida, la ayudo, la maquillo, nos sentamos juntos a hacer un juego, a comentar la novela o que hacemos o que la acompaño al médico o que nos vamos juntas a la misa o que la saco de paseo, eso hace que haya una conexión entre las personas que ayuda pues al bienestar de unos y otros. No nos olvidemos que la persona
que necesita cuidado no solo necesita cuidado, también necesita vivir, necesita entretenerse, salir de la casa, porque muchas veces estas personas están encerradas literalmente como encarceladas en una casa de cuidado, ¿cierto? A veces no salen de la habitación durante días y días y se empiezan a agobiar. Entonces, sacarlos de la casa o sacarlos de la habitación o ponerles otras personas, ¿cierto? O sea, que vengan otras personas con las que puedan tener otras conversaciones, otras interacciones, va a ser muy útil. Entonces es muy importante que en esta red interna, que es de personas de confianza, se vayan aumentando los lazos de confianza, ¿cierto? Porque esto es algo que va aumentando y que tengamos varias personas dentro de esta red interna. Bueno, luego la red externa son personas que no son extrañas y que pueden ofrecer ayudas de diferentes tipos, pero que tienen pues este nivel de confianza menor, por ejemplo, personas de la familia extensa, vecinos, compañeros de trabajo, amigos, una amiga del grupo de la tercera edad, el compañero de ajedrez, bueno, yo qué sé, ¿cierto? O sea, esas personas que son conocidas, pero donde no hay ni tanta confianza y estas personas pues no siempre tienen tanta entrenamiento para el cuidado, pero que pueden apoyar en un montón de tareas que son simples, pero que al acumularse generan mucha carga. Por ejemplo, pueden ayudar a hacer trámites, a hacer compras, en el transporte, ¿cierto? A veces hay personas pues, que tienen un carro, entonces pueden llevar y traer, y esa es su contribución, ya está. Por ejemplo, ayudar con el cuidado de los niños, como nos decía Amparo, o con el cuidado de las mascotas, o por ejemplo, pueden llevar una comida caliente a la semana, o pueden ayudar comprando alguna cosa. Incluso aquí, en esta red externa, muchas veces están los niños de la familia. Los niños suelen ser los olvidados del proceso y los excluidos del proceso. Tendemos a excluir a los niños del cuidado y después nos preguntamos por qué esos adultos no saben cuidar o no quieren cuidar, pues porque toda la vida fueron excluidos. Los niños también pueden colaborar. ¿Y en qué colaboran? En lo que ellos puedan, pues pueden estar pendientes, por ejemplo, de los medicamentos de los abuelitos, ¿cierto? Y vieran lo juiciosos que se ponen, ¿cierto? O sea, si ellos tienen esa responsabilidad de que la abuelita a las 3 de la tarde se tiene que tomar el medicamento, muchas veces los niños asumen esa responsabilidad y son súper juiciosos, ¿cierto? Y se aprenden las cosas y les llevan el agüita y no sé qué. También pueden ayudar a entretener, acompañar, pues pueden apoyar con labores simples dentro de la casa, pueden cuidar las mascotas, bueno, ¿cierto? O sea, hay muchas formas en que los niños, en función de su edad, pueden participar. Por ejemplo, pues yo no estoy en una situación de cuidado en este momento, ya mis padres fallecieron, pero mi hija que tiene 9 años, pues nos pedía gaticos, quería una mascota, entonces pues dijimos, bueno, sí, te vamos a dar una mascota, pero entendiendo que esa mascota es tuya y que tú eres la que la cuida. Entonces finalmente pasamos de un gato a tener 2 gatos y ella es la que les limpia el arenero, les da la comida, está pendiente de si tienen alguna necesidad. eh, Ella va a las citas por ejemplo, del veterinario, si hay que poner una vacuna, ella va, ¿cierto? No las lleva a ellas, pues yo voy con ella obviamente, pero ella está ahí y está participando pues en todo ese cuidado de sus mascotas. Y esa es una forma de enseñarle a los niños a cuidar. Pero si en la familia hay gente que requiere cuidado, no hay que excluir a los niños, hay que incluirlos en esas labores y enseñarles, porque el cuidar es algo que se aprende cuando somos pequeños. Bueno, el siguiente círculo es la comunidad, ¿cierto? O sea, ¿qué recursos hay en mi comunidad? Y a veces en mi comunidad puede haber fundaciones, voluntariados o grupos que son más estructurados, pero también hay grupos que son menos formales, por ejemplo, los grupos de oración, los grupos de la tercera edad, un grupo con el que yo compartía X cosas, los compañeros, los que antes eran compañeros del trabajo, las amigas del costurero, bueno, ¿cierto? Entonces es importante buscar esas comunidades, tanto de la persona que es cuidada, porque a veces esta persona pues tiene eso, tiene grupos de amigos o grupos, ¿cierto? Comunidades que quisieran participar, pero que pues que no se les ha permitido la participación, o la persona cuidadora también tiene comunidades o puede ir conectándose con esas comunidades de cuidado. Entonces yo les invito a que se den una vueltica por su barrio, por su comunidad y empiecen a averiguar qué recursos hay en su comunidad que ustedes puedan eh, activar, ¿cierto? Para que les ayuden. Porque muchas veces estas comunidades pueden incluso apoyar con algunas actividades cotidianas, como algunas ayudas prácticas, pueden incluso empezar a ser parte como de esta red externa.
o nos pueden vincular, ¿cierto? Como yo conozco quién le puede ayudar con esto otro, con lo de más allá, y a veces incluso pueden hacer algo de respiro del cuidador, ¿cierto? O pueden apoyar como con labores puntuales. Y todo lo que sea apoyo nos ayuda porque nos libera, ¿cierto?, de otras actividades. Entonces busquen en su comunidad los recursos. Ahora la alcaldía de Medellín y en general todas las alcaldías, porque a nivel de Colombia tenemos el sistema de cuidados, a nivel departamental se está creando también el sistema de cuidados de Antioquia, en Medellín está el sistema de cuidados distrital, pero por ejemplo también Envigado viene hace muchos años, no tienen un sistema de cuidados, pero hace muchos años vienen trabajando con el tema del cuidado y todas las alcaldías están empezando a darle, ¿cierto?, como empuje a este tema del cuidado. Entonces pueden acercarse a sus alcaldías y ver qué recursos tienen para las personas cuidadoras, que no son poquitos, a veces son muchos. En la alcaldía de Medellín se está creando algo que se llama los círculos de cuidado, ¿cierto? O sea, yo le llamo a estos círculos de cuidado porque esta es como la parte teórica de los círculos de cuidado, pero ellos le llamaron círculos de cuidado a como unos espacios físicos, unos lugares donde va a haber muchos recursos para que las personas cuidadoras puedan ir y descansar. Por ejemplo, en Bogotá eso se llama las manzanas del cuidado. Y una de las cosas que oí en estos días es que en las manzanas del cuidado había lavadoras y secadoras gratis. Entonces la persona cuidadora podía ir, llevar la ropa, lavarla, y mientras la ropa se estaba lavando y después secando, gratis, ¿cierto? O sea, no tenían que estar allá echando mano pues para lavar la ropa, sino que tenían estas lavadoras, pues esa persona cuidadora podía salir, ir a hacer una vuelta y después volver por su ropa o descansar ese rato, ¿cierto? De echarse un sueñito o jugar con alguien, hacer alguna actividad con alguien, o bueno, ¿cierto? O sea, que podía utilizar ese tiempo para descansar. Y entonces se le descargaba la labor de lavar, ¿cierto? Que parece poquito, pero es que a veces lavar toma mucho tiempo, sobre todo si hay que lavar gran sábanas y mucha ropa, pues porque, qué sé yo, pues, por la misma labor de cuidado, a veces se ensucian mucho eh, algunas ropas, entonces pues es una carga muy grande de trabajo. Bueno, luego están los servicios asistenciales, ¿cierto? En este círculo de cuidados. ¿Qué son los servicios asistenciales? Pues todas esas organizaciones que prestan servicios de muchos tipos, usualmente servicios de salud, pues por ejemplo, los hospitales, los centros geriátricos, los servicios de asistencia domiciliaria, pero a veces también hay servicios asistenciales, por ejemplo, que prestan servicio de transporte o que usan servicio como de mensajería o que ayudan con los trámites o que, no sé, les voy a decir hasta lo más bobo, Rappi, ¿cierto? A veces Rappi es un servicio asistencial que le resuelve a la gente cosas, ¿cierto? Porque pagan un Rappi y entonces le traen el medicamento hasta la casa o el servicio domiciliario de tal otra cosa, ¿cierto? Entonces a veces hay muchos servicios que nos pueden ayudar y que complementan el cuidado de esto. También hay algo que se está creando y cada vez hay más, algo que se llaman centros de día, que son, hagan de cuenta, como guarderías, pero para las personas o que tienen alguna situación de enfermedad o discapacidad o para personas mayores. Entonces, si la persona mayor todavía no está en el punto, por ejemplo, de necesitar un centro geriátrico o no se quiere, los centros de día son sitios en los que podemos llevar a la persona mayor o a la persona que necesita cuidado, que pase ese tiempo allá, que sea cuidado durante el día y luego viene a casa a la noche, mientras las personas de la familia están trabajando o están haciendo otras actividades. Y son centros pues muy interesantes porque los estimulan, ¿cierto? Hagan de cuenta como en la guardería de los niños, ya yo llevo el niño a la guardería, está siendo bien cuidado, está siendo estimulado, le están enseñando cosas. Mientras tanto yo estoy trabajando o estoy haciendo otras cosas y luego nos encontramos en la tarde y seguimos viviendo juntos. Entonces esto también funciona para personas con dependencia de cuidado, al menos con cierta dependencia de cuidado. Bueno, y el último círculo de cuidado es el marco político, ¿cierto? O sea, todas esas políticas locales, regionales, nacionales que están relacionadas con el cuidado, con la prestación de servicios de salud, por ejemplo, las políticas públicas, las leyes, las normativas que me ayudan a defenderme y a saber a qué tengo derecho y a qué no. Por ejemplo, en Medellín tenemos, bueno, les voy a abrir aquí el micrófono y me cuentan qué políticas o qué marco político conocen de Colombia y de Medellín. A ver quién levanta la mano y nos cuenta qué sabe de ese marco político.
simplemente menciones, ¿cierto? No nos tienen que contar toda la política, pero dice, yo conozco la política pública de tal cosa o tal otra. ¿Quién se anima? Tenemos 86 personas, imposible que no conozcan nada del marco político. Estaba yo levantando la manito porque en el paso anterior, otras anterior, para Amparo, sí. contar, estoy asistiendo a, ¿cómo se llama eso? Es como un espacio físico donde vamos cuidadoras. Empezamos hace 8 días porque inició en octubre, pero solo tuvimos 2 clases. Cada 15 días vamos 2 horitas a la semana, 2 horitas ese día, y es un espacio súper maravilloso donde tenemos actividades con la trabajadora social y realmente uno llega renovado. Entonces es un espacio súper rico porque uno se relaja, la hija querida y yo le no, es mi espacio y no, realmente sí, es súper rico. Y allá tenemos derecho también al abogado gratis para esos temas legales y eso, y a psicología. Entonces, eso yo creo que es, bueno, eso se llama, es que se me olvida el nombre, mi reina, pero eso estamos yo vivo en la Floresta, pero es en este momento es en la biblioteca de San Javier, allá en el, Se le apagó el micrófono Ajá. a doña Amparo, se Amparo. te apagó el en San Javier nos dijiste. sí, estamos en la biblioteca de San Javier, ¿cierto? Ujú. Y cada 15 días vamos, bueno, y tenemos derecho al abogado gratis, consulta general o privada, que es como una política pues que tienen ahí, es muy rico porque uno a veces no sabe a qué tiene derecho y a qué no, y cosas legales, que las herencias, que el enfermo entonces cómo queda, que si me va a dar el pedacito de tierra, bueno, etcétera, cosas que uno no sabe manejar. Y también hay espacio para psicología y la que nos da la clase, pues como la dinámica es trabajadora social, también sé que hay en Castilla y en Santo Domingo, y como dice ella, en muchas partes hay muchas cosas que uno no se entera, pero ahora que estoy más metidita en todo esto, en los grupos mandan diferentes informaciones. Muchas gracias, Amparo. Ahora le vamos a dar la palabra a Marta. Adelante, Marta. Bueno, gracias. Bueno, aquí en Medellín, a nivel nacional, está la ley del cuidador del año pasado, que es la 2297, ¿cierto? Que esa salió el año pasado y es a nivel nacional. Y a nivel Medellín tenemos la política pública de las personas cuidadoras, ¿cierto? Que es el acuerdo 027 ese sí es del 2015. Creo que para el año entrante tendríamos que mirar a ver para actualizarla. Y también es muy importante combinarla también con la política pública de discapacidad, que es el acuerdo 144. Y ahí, de ese acuerdo 027 de la política pública de personas cuidadoras, se desprende un comité que se llama el Comité Técnico pues distrital del cuidador, que yo hago parte de él. Son 4 personas a nivel de Medellín como personas naturales que hacen parte de él, pero allí están todas las secretarías y todo. Entonces es algo muy importante porque ese es un comité que lo dice la política pública que debe estar para empezar a formar pues las redes de cuidadores. Yo pertenezco a la Comuna 5 Castilla y ahí tenemos una mesa de personas cuidadoras. Y bueno, y también a eso le agregamos todo lo que hay a nivel nacional, sistema del cuidado, y en Medellín pues se llama Sistema Distrital del Cuidado, que aquí lo maneja pues la Secretaría de las Mujeres y que empezaron con unos círculos del cuidado. El año pasado pues empezó en Manrique y en Comuna 5 Castilla. Y ya este año dicen que van a ser 6 círculos más del cuidado, que son espacios muy importantes donde la cuidadora o el cuidador van a tener como diferentes cosas, como pueden ser talleres, cursos o bueno, algo así como las manzanas del cuidado en Bogotá,
pero aquí se llaman círculos del cuidado. Son unos espacios que están a la medida como para cambiar esa dinámica del quemador, del síndrome del quemador, del cuidador quemado, perdón. Ya te Entonces yo entiendo. creo que son más o menos, aunque también hay mucha normatividad que nosotras como cuidadoras debemos de conocer, ¿cierto? Como es la ley 1618, que es la de discapacidad, y también muy importante, una ley que es muy importante, que es la que se tiene a nivel nacional aquí, que son sobre las violencias, ¿cierto? Como erradicación de las violencias de género, porque el cuidador, la cuidadora o el cuidador también son sometidos a muchas clases de violencia, violencias domésticas, violencias psicológicas, que también muchas veces cuando cuidamos un pariente se nos desatan esas violencias. Entonces esa es la ley 1752 del 2009. Muchísimas gracias, Marta. Voy a seguir para que usemos estos últimos 10 minutos, pero parte también de lo que vamos, a ver, no me acuerdo si lo tenemos por acá. ¿Qué es el No sé. cuidador quemado? No tengo ni idea. De eso es esta charla y ya lo dijimos pues al inicio, pero como esto va a quedar grabado, pueden después acceder otra vez a esta charla y verla desde el inicio, los que no pudieron estar desde el inicio. Bueno, entonces Marta nos hizo muy buen resumen de todos los recursos que hay desde el punto de vista político. Hay muchos más, como ella misma dijo, y una de las cosas interesantes es que muchos de estos espacios tienen estas asesorías jurídicas o pueden prestar pues estas asesorías jurídicas. Entonces, si ustedes tienen dudas de cómo están cobijados, pues pueden preguntar. Y en estos grupos de cuidadores, pues también pueden preguntar, ¿hay alguna ley? ¿Qué tal? Nosotros tenemos derecho a tal cosa o no tenemos derecho a tal otra, ¿cierto? O sea, pueden ir preguntando y hay muchas normativas que ya los cobijan. Bueno, el trabajo que realizan los cuidadores usualmente se realiza de una manera muy privada, que limita esas oportunidades para compartir las experiencias, a recibir ese apoyo emocional que necesitan, pero también los apoyos prácticos y económicos. Y por lo tanto, les quería traer esta frasecita pues que me encontré. Es esencial que el cuidado trascienda a espacios de conexión comunitaria. ¿Qué significa esto? Que no pueden quedarse los cuidadores solitos haciendo una labor privada e invisible en las casas. En la medida en que empiezan a salir y a conectarse con otras personas cuidadoras, esto trasciende a un ámbito comunitario y la comunidad empieza a participar activamente en los procesos de cuidado. Y hay ejemplos en todas partes del mundo. O sea, yo les digo que la red compasiva es un hace parte de un movimiento mundial que se llama el movimiento de las comunidades compasivas, donde se fortalece, ¿cierto? Como todo ese tejido social en torno al cuidado. Y esto está pasando en todas partes del mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque se ha visto que hay mucha necesidad de cuidar, muchas personas que necesitan cuidado, cada vez son más las personas que necesitan cuidado y cada vez somos menos los que tenemos tiempo y capacidad para cuidar o conocimiento para cuidar, entonces se están creando todas estas redes comunitarias. Y este es pues como el sentido de esta activación, de esta actividad. Bueno, voy a ir más rápido en estos últimos para que podamos terminar. La educación y la capacitación es otra de las cuestiones pues importantes y que previenen el desgaste. Y necesitamos no solo aprender sobre la condición que tiene la persona que cuidamos. O sea, si yo estoy cuidando a alguien con Alzheimer, tengo que saber realmente qué es el Alzheimer y cómo se manifiesta y qué problemas tiene. Si cuido a alguien que tiene un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tengo que saber sobre ellos, ¿cierto? Entonces es muy importante entender la enfermedad o la situación de discapacidad para uno no sentirse impotente y poder desarrollar herramientas para poder resolver las problemáticas que surgen pues, en torno a eso. Pero también es muy importante aprender técnicas de cuidado que sean útiles y eficientes. No todo lo que yo hago en el cuidado es bueno, ¿cierto? A veces uno tiene que aprender desde cómo tender la cama y cómo mover al enfermo en la cama para uno no lesionarse y para no lesionar a la persona dependiente de cuidado, hasta cómo hacer esto, cómo incrementar estos círculos de cuidado, cómo hacer el autocuidado, cómo resolver las situaciones emocionales, cómo resolver conflictos, cómo hacer trámites, cómo resolver temas legales, ¿cierto? Entonces, participar en esos talleres o cursos hace que se mejoren las habilidades de cuidado. Yo a veces puedo participar en un curso entero, largo, ¿cierto? De varias horas,
o yo puedo ir a charlas como estas. De esto hay un montón de actividades cada vez más. Nosotros empezamos hace 10 años y no había prácticamente nada en la ciudad y ahora hay un montón de oferta de capacitación y educación. Pues uno salir y empezar a buscarla y pedirla y van a ver que la... y finalmente, pues a búsqueda de ayudas personales, ¿cierto? O sea, que yo aprenda, por ejemplo, técnicas de relajación y de manejo del estrés. Hay muchas técnicas, ¿cierto? Basadas, por ejemplo, en las estrategias de mindfulness, de relajación, o yo puedo aprender a hacer ejercicio físico que me ayude en esto, a relajarme y a liberar estrés, saber cómo usar el tiempo libre adecuadamente, porque es que a veces cuando tenemos un rato libre nos pegamos del celular y perdemos todo el tiempo en vez de hacer algo que sea muy útil para nosotros. O a veces tenemos un rato libre y nos pegamos de la novela o nos quedamos como mirando al techo sin saber qué hacer. Entonces, aprender a usar ese tiempo libre de manera que sea útil para nosotros. Y no significa hacer muchas cosas, ¿cierto? Significa saberlo usar para el bienestar propio. Ya esto lo hemos hablado mucho, pero creo que no sobra repetirlo, delegar tareas, ¿cierto? O sea, identificar cuáles son esas tareas de cuidado, tanto directo como indirecto, y empezar a involucrar a otros de a poquitos, ¿cierto? O sea, de a poquitos voy involucrando a otras personas o involucrándolas en el pago de los servicios, ¿cierto? Y les quiero decir que hay incluso recursos legales para esto, o sea, es que los hijos tienen una obligación de cuidado con sus padres y no se pueden desconectar del cuidado. Entonces, a veces hay en las familias personas que dicen, ah, no, yo no voy a cuidar y no participan absolutamente en nada. Pues a veces se pueden emprender acciones legales porque las personas deben participar en esas labores de cuidado. Lo ideal es no tener que llegar hasta allá, ¿cierto? Porque obviamente eso genera pues mucho malestar y muchas tensiones en la familia, pero creo que es importante que todos sepamos que hay una obligatoriedad por ley de cuidar a las personas que nos han cuidado a nosotros, ¿cierto? Y que no es solo una cosa que yo lo haga por el deseo. Y luego también buscar pues todos esos recursos en el medio, que yo creo que ya lo hemos hablado mucho, utilizar servicios de respiro, buscar esos apoyos comunitarios, los recursos legales y todos los que tenemos a disposición. Bueno, ya para terminar, ¿cierto? Yo les quería decir esto, ¿cierto? Para que se lleven como un mensaje de esperanza. Los cambios hay que incluirlos poquito a poquito. No van a tener cambios maravillosos de un día para otro. Esto es como sacar los frutos de una matica. Nadie siembra una semilla hoy y tiene una mata pasado mañana, ¿cierto? O sea, requiere tiempo, requiere nutrir, ¿cierto? Y cuidar esa semillita para que salga la matica y después de frutos. Y lo mismo pasa con el acrecentamiento de estas redes de apoyo. Es un ejercicio de a poquitos, pero hay que ir incluyendo cambios poco a poco, insistir, persistir y no desistir. ¿Cierto? Y quisiera que se quedaran con esto, insistir, persistir y no desistir en acrecentar esa red de cuidados. Y hay algo que yo siempre le repito, el mejor cuidador no es el que hace todo muy bien, el mejor cuidador es el que se arma una muy buena red de cuidados a su alrededor y que aprende a delegar funciones y que se vuelve como un líder de esa red de cuidados. Ese es el mejor cuidador. El mejor cuidador no es el que está 24/7 haciendo de todo. No, ese es un cuidador que se pone en riesgo y pone en riesgo a la persona que cuida. Entonces, muy importante, insistir, persistir y no desistir en fortalecer esa red de cuidados. Dar la bienvenida tanto a las pequeñas como a las grandes ayudas. Todas son bienvenidas. Y todo el mundo tiene derecho a aprender y a equivocarse. Entonces, al principio, cuando la gente empieza a participar, pues se puede equivocar. Y está bien, ¿cierto? O lo hace de una manera distinta y no está mal. Y va a ir aprendiendo, ¿cierto? Como esta hija de la amiga mía que aprendió a cambiarle los pañales a la abuelita. Seguro que las primeras veces lo hizo muy mal y no le quedaba bien y ya después se volvió una experta en el tema, ¿cierto? Porque todos tenemos esa capacidad de aprender. Y cuando digo todos, son todas las personas. Esto no es una cuestión ni de hombres, ni de mujeres, ni de chiquitos, ni de grandes, ni de gente verde, amarilla, azul o rosada, ¿cierto? O sea, realmente cuidado es humano, es una capacidad humana y cualquier ser humano está en capacidad de cuidar y de aprender y mejorar sus habilidades de cuidar. Cada persona puede ayudar de maneras distintas y parte de ese líder, de ese liderazgo de la red de apoyo, es que yo identifique para qué sirve cada persona, ¿cierto? Y dónde puede ayudar mejor. Y a veces delegar esas tareas en la persona que mejor lo puede hacer. Y finalmente todos podemos aprender y apoyar de alguna manera, incluso los niños.
Bueno, con esto pues quisiera saber qué tan útil le encontraron estas herramientas y estas recomendaciones y les voy a pedir que en el chat pues pongan cuántas estrellitas nos dan, si 1, 2, 3, 4 o 5, si nos dan 5 estrellitas es que esto estuvo muy bien, si nos dan 4 o 3 o 2 es que tenemos oportunidades de mejora, si es 1 es que esto no sirvió para nada, pero quisiéramos que nos hagan al menos esa retroalimentación y saber cómo se sintieron con esto. Y termino pues agradeciéndoles por estar acá, por sus participaciones, por apostar a estos espacios. Este es el correo de la Red Compasiva. Si ustedes quieren saber más de la Red Compasiva o acceder a más de las actividades que tenemos, nos pueden escribir acá, redcompasiva@upb.edu.co y con mucho gusto les vamos dando información y los invitamos a otras actividades que tenemos. Bueno, y me despido entonces invitándolos a, no sé si Estefanía o Isabel nos pueden compartir el cronograma de las actividades para que veamos la próxima. Claro que sí, Alicia. En el chat igual les estamos pasando la pieza como con todas las actividades que vamos a tener este primer semestre, pero les recuerdo muy especialmente que dentro de 15 días la actividad será presencial aquí en el Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla La Quintana, en Robledo. Esto queda en toda la 80 con la 80 en Robledo, Comuna 7. Y el tema que nos convoca para ese día será el ejercicio físico, como lo mencionábamos ahorita, como ejercicios, de qué manera, cómo ejercitarnos cotidianamente para nuestra labor de cuidado. Y ya la próxima sesión virtual sería el 6 de marzo, exactamente dentro de un mes, y vamos a hablar sobre programas de capacitación y formación para personas cuidadoras. Entonces, para que se vayan programando, igual en el chat quedó la piecita con todas las actividades de este primer semestre para que se agenden, tomen agenda, papel y lápiz y pongan pues como toda esta programación, que estos temas son súper valiosos para todos nosotros y pues que de la mano de la Red Compasiva y del Parque Biblioteca pues podemos tener como este acompañamiento para que no nos sintamos tan solos y tan solas en esta labor que hacemos, que es tan bella, pero que a veces sentimos que puede ser tan ingrata. Entonces, tomen notita, lápiz y papel, y también está en el chat el link para ingresar al chat de WhatsApp del grupo de Ser Cuidadores. Allí les ponemos como toda esta información, pero hay mucha más información adicional de otra oferta que tiene la ciudad para todos y todas. Finalmente, muchísimas gracias. Qué pena, Alice, te interrumpo. Finalmente te queremos agradecer porque empezamos con un tema muy importante. No sé cuántos se sentirían identificados, que uno iba leyendo los síntomas y las manifestaciones de ese síndrome y se sentía identificado. Entonces, esto es algo, como decía Alice, que no va a cambiar de la noche a la mañana, pero que con cosas cotidianas muy pequeñas puede hacer la diferencia. Y que no olvidemos que eso es un círculo que empieza por mi autocuidado para poder cuidar bien del otro. Gracias, Alice, por todas las herramientas que nos dan, a ustedes por estar aquí, por tomarse el tiempo. Sabemos que también es difícil dentro de esta labor sacar el tiempo para esto. Se quedan las grabaciones, por los grupos les vamos a pasar la información para que puedan acceder a las grabaciones. Cualquier inquietud, estamos aquí en nuestros contactos, acá en los chat, pueden poner en el correo de la Red Compasiva, de la Biblioteca La Quintana. Estamos como a un WhatsApp de todo lo que necesiten y bueno, esperamos contar con ustedes en el próximo taller que es presencial. Muchas gracias a todos y cualquier duda estamos atentos. Que tengan Feliz una tarde, feliz hasta tarde. luego.